Hoy creo que hay bastante tela que cortar, porque tenemos una gran lista. Los que no visteis la primera parte, seguro que igual en este especial de hoy nos daréis en falta muchos juegos de Metroidvanias físicos en Switch, pero que podéis preguntar, porque también lo que hacemos solamente en esos especiales, al final del especial, todos aquellos que igual, porque o creáis que no se han mostrado, los comentamos y los veremos con vosotros también, nos los comentáis y los vemos. Aunque ya os digo que ya salieron casi 80 y pico en la primera parte, que fue también un pedazo especial. Nos gustó mucho, mucha gente del grupo Telegram nos lo quería que lo hiciéramos. Que por cierto, todo aquel que quiera pasarse por nuestro grupo Telegram lo tenemos aquí fijadito. Que estáis invitados, tenemos un ambiente sanísimo, guapísimo. Que allí siempre Eva se ocurren unas recaps, que el grupo va solito, hay muy buen ambiente y muy buena gente, la verdad. Hay un cookie follow de Juan Lucas Entertainment. Muchas gracias por seguirnos, Juan Lucas. Espero que te guste el especial de hoy. Creo que está muy chulo, creo que va a quedar muy bien. Qué bien. Buenas noches. Bueno, vamos a preparar ya las cámaras. A ver. ¿Qué se siente por ahí? Acaba de suscribirse Residence Diablo. Muchas gracias, muchísimas gracias por suscribirte, hombre. Muchísimas gracias por tu Prime. Muchísimas gracias, hombre. Genial, genial, muchas gracias. Qué guay. Y aquí tenemos a diabéticos. ¿Qué pasa, diabéticos? ¿Qué tal? ¿Cómo está por ahí Cádiz? ¿Qué tal? Bueno, vamos preparando cámara. Bueno. ¿Qué nos dice? ¿En Cádiz cómo se va a estar? Bien, bien, pues bajamos en una semana, ¿eh? Bajamos una semanita, bajamos por allí para Cádiz. Va a estar unos días por allí. Que vamos a ver a Alfonso Colgadito, a Buki. Y si te quiere apuntar, ya sabes, nos lo dice. Tomarnos poner una cervecita. Bueno, vamos allá. Vamos a ver el primero, que supongo que muchos de vosotros ya sabéis cuál es. Si no lo habéis jugado, ya estáis tardando. Es Carrion. Este Carrion, que ya sabéis que primeramente nos lo editó Special Reserves, de la gente de Devolver, los americanos. Y que nosotros tenemos la edición esa tan chula, que venía con la cajita de cartón. Y que posteriormente nos lo han traído por aquí. Es esta masa informe, que es ya sabéis que tiene que ir creciendo, pero que tiene las mecánicas de backtracking y todo. Es un Metroidvania puro y además muy chulo, muy guapo. Pues sí, diabéticos, sí, ya hablaremos, porque en teoría bajamos para abajo, estaremos allí una semanita y pico. Veremos allí a Alfonso, a Colgadito, también Kauki quiere vernos, así que cuando eso ya quedamos. Hola, Lola Salle, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hola. Y Juan Lucas nos dice: vengo del canal de directos de Ozoe, aquí un ancho murciano cartagenero. Pues muchas gracias por pasarte, hombre, Juan Lucas. Genial. Hola, buenas tardes, Tierra Seca. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Y Loki Mara, buenas tardes, Loki. Bueno, ya sabéis que nos lo editó el anterior Special Reserve, aquí lo sacaron también, genial. Y pues bueno, este es de un estudio español, el Soldiers, que sabéis que no está totalmente bien portado a Switch. Tiene bastantes errores, se crashea bastante. De hecho, hay gente que al final del juego se les haya crasheado en alguna ocasión, aunque me parece un juego brutal. O Metroidvania, este Soldiers. Lo editó Pixel Love, los franceses, también incluso una edición coleccionista y sencilla. Y Meridian llegó a un acuerdo con ellos para distribuir aquí las sencillas. Parece que de momento con la gente de Pixel Love están llegando a acuerdos y están editando casi todo lo que están sacando ahora limitado. Dice Sorgón que es un crack y también tiene canal de YouTube. Ah, pues no lo sabíamos.
Juan Lucas, pues oye, mira, tú mismo, pon aquí si tienes aquí el enlace de YouTube, que tenemos habilitado el tema de enlace. Si quieres, ponlo aquí y compártelo con nosotros. Para menos para que la gente te pueda seguir. ¿Para qué voy a buscar? Eva te buscará, pero bueno, si tú puedes, lo puedes poner aquí, sin problema, ¿eh? Dice Tierra Seca que alguien que es de Cartagena no dice que es de Murcia. Algo falla. Sí, ya sé que conozco cartageneros y murcianos y no se llaman de todo bien, ¿eh? Bueno, y ahora tenemos de los brasileños, de la gente que nos sacó el fantástico Run and Gun Blasting Chrome, esta cosita tan chula. Esta cosita tan chula, que precisamente también primero lo editó el Limited Run Games, pero en el mismo día, al unísono, casi a la horita, la gente de Peace and Love, este Vengeful Moonrider, el Guardian, nos lo editó también. Ya lo suponía, porque ya llegaron a un acuerdo con los brasileños para sacar también en Europa el Blasting Chrome. Esta gente trabaja fantásticamente bien. Además los ports están cuidadísimos. Y este juego que mezcla muchos géneros, entre ellos el tema del backtracking, el Metroidvania, Run and Gun, como podéis ver, Hack and Slash, incluso alguna fase al más estilo Zoom, como un Afterburner se supone, que vas con la moto, que está muy guay. Tengo muchísimas ganas. De hecho, nosotros cuando se anunció nos fuimos a por la Collector de Peace and Love, sabiendo que esta gente trabaja genial. Además que la banda sonora es brutal. Esta gente también en tema musical son auténticos cracks. Hola, ¿qué pasa? Soli Retrobilis, ¿qué pasa? Dice, la música me enamoró. Sí, la música es muy buena, buenísima. Por cierto, ¿qué tal el sonido? ¿Se escucha bien? ¿El tema hay que ajustarlo un poquito? ¿O lo escucháis muy fuerte? ¿O qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Muy buenas, Jorge HI100. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Sogono dice que lo escucha bien. Perfecto. Yo estoy con cascos y bien diría así. Bueno, si veis que algo falla, no lo comentáis, para que ajustarlo un poquito desde aquí. Bueno, a Eva le hice mucha ilusión que los hagan en Switch, porque nos sacaron hace 3 añitos ya el Death Gambit en PlayStation 4. Además, un precio buenísimo, este Metroidvania. Muy guapo, ¿no? Y que pasó sin pena ni gloria. Pero cuando sacaron la expansión Afterlife y tal, se anunció que saldría en Switch. Mira, Eva, que le encantaba el nivel gráfico, dijo que guay, que viene para aquí. Es muy guapo este juego. Es muy chulo. Si no lo conocéis, además, creo que salió precio reducido, poco más de 20 euritos. Además venía la edición muy cuidada, creo que incluso con funda de cartón. Creo que todavía se ven algunas copias por ahí. Si os gusta el género y no lo tenéis, creo que es una gran compra. Se sigue viendo de escándalo, ¿eh? Sí, que tiene ya sus años. Está muy chulo. Además, me parece que se ha actualizado la app ahora que tiene que actualizar la app de Twitch. O sea que si tenéis algún problema es porque igual la app no está actualizada. A Eva le ha pasado que no se le escuchaba a trozos y ha tenido que actualizarla antes del directo. Y ahora me ha saltado a mí, que tengo aquí el móvil, me salta el tema de actualizar la app de Twitch. Dice Juan Lucas que se apunta en Steam. Sí, haces bien, ¿eh? Jugadlo donde queráis. El juego es disfrutable donde sea. Es una auténtica pasada de juego. Y más pasada que no creo. Pero bueno, cuando salió, dije, ¿esto sale? Qué auténtica gozada de juego. Lamentablemente no ha llegado a Europa. Sí tenemos posibilidades de comprarlo en Japón, Asia-Japón, que viene con el idioma inglés, por lo menos, de Shakespeare. Y también Limited Run editó por su parte en Estados Unidos. Eva se compró la coleccionista japonesa porque la pudimos coger a muy buen precio, de reserva, que estaba muy bien. Creo que ya está agotada.
Pero qué juego tan fantástico, la música, la ambientación, el propio juego en sí, el gameplay. Creo que todos los que lo hayamos probado, creo que podemos decir lo mismo, ¿no? Ender Lilies es uno de los mejores juegos del año pasado. Poco más se puede decir, como juego y luego como Metroidvania. Dice Jorge H100, dice, el Ender Lilies lo estaba esperando, es mi favorito, sí. Bueno, ya me acuerdo que en el primer volumen me dijiste, ¿y el Ender Lilies? Digo, tranquilos, que es que hay muchos juegos. He intentado un poco poner calidad, menos calidad, para un poquito entremezclar un poquito los juegos, para que no veáis todo juegos más morrallosos con menos morrallosos. Aunque bueno, últimamente, la verdad, tema ese de la morralla, creo que la podemos obviar. Porque me parece que pocos juegos malos hay. Se está editando muchísima cosa muy, pero que muy buena. Y el Solid Retrobilly nos dice, Enderis me tocó la patata, sí. Sí, bueno, es que además creo que está todo muy bien hilado. Creo que hicieron un gran trabajo en este juego, sí. Trabajo espectacular. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de la saga Shantae? Hay polémica con la saga Shantae como por ejemplo con los Wonder Boy, que veremos más adelante, que hay gente que dice que si no es un Metroidvania puro, que si no, que si sí, muchísima gente dice que sí, que lo son. Yo simplemente los expongo aquí para que vosotros mismos expongáis si os gustan como Metroidvanias o no los pondríais. Yo los he metido, muchísima gente los lista como Metroidvania. Sí es verdad que tienen su cierto backtracking, el tema de poderes y ciertas cositas para acceder a ciertas zonas. No es un Metroidvania puro, al uso, pero creo que eso más bien como hay gente que dice que sí y otros que no, pues lo podéis decir vosotros si os gustan como Metroidvanias o no. De todas maneras, sean o no sean Metroidvanias, creo que es una saga muy buena. Dice, eso con esto es una burrada técnicamente, sí. Más, estamos hablando de Game... Este es el de Game Color. ¡Qué burrada! Ahora vamos a comprar lo original, a ver si podemos. Imposible, ¿no? Pero bueno, mira, al final con el acuerdo de WayForward con Limited Run lo pudieron rescatar de nuevo. Incluso lo editaron de nuevo en Game Boy. Y por lo menos los que no lo teníamos en su momento físico lo hemos podido comprar, de alguna manera. Dice Juan de Lucas, ya estoy en vuestro Telegram. Soy Juanico. Muy bien, gracias por meterte. Espero que disfrutes, ahí lo vas a pasar bien. El único problema es que igual gastaste más. Que es lo único que nos echan en cara, que igual gastan más de lo normal. Sí, bueno, el Risky Revenge también. Yo que comencé con PlayStation 4, se me escapó del Limited Run. Y dije, no pude pillarlo. Luego no hemos podido coger Switch. Pero yo creo que, si no es el mejor trabajo, bajo mi punto de vista, de los mejores de WayForward de la saga Shantae. Me encanta el Risky Revenge, junto con el Piratas Curse. Creo que son de sus dos mejores trabajos. Me encanta, el pixel que utilizan y además los años que tiene ya. Una gozada de juego, una gozada. ¿Vosotros cuál os gusta más de los Shantae? Porque yo sé que he escuchado gente que le gusta más el Pirates Curse, gente incluso que el Seven Sirens ahora que les gusta bien más, otros el Half Genie, ¿no? Half Hero Genie. A mí me gusta mucho el Pirates Curse. Y creo que en 3DS rinde que te cagas de bien. Bueno, ya sabéis que el Piratas Curse pues se está convirtiendo en uno de los juegos más caros de la consola de Switch. Fue realmente cuando Limited Run todavía no había implementado el tema de pre-orders y que eran bajo pirada que ellos tenían y el típico F5, comprar el stock que tenían. Y se ha convertido en un auténtico grial poder tenerlo los que no lo tenemos en Switch, porque este es el que nos falta a nosotros de Switch. Teníamos el de 3DS, el de aquí, el PAL España, y no compramos el de Switch. Es de los poquitos que nos faltan así que queremos, pero la verdad que como para comprar uno.
Jack, ¿qué pasa? Jack Pro. Además, mira, aquí tenemos a Jack. A Jack es un fan loquísimo de Shantaes que tiene... ¿Qué tenías? Tenías de todo, ¿verdad? ¿Qué era la tabla? ¿Una tabla de skate? Me parece que me enseñaste. Sí, sí. Y este es en Switch y PlayStation 4 es el único que nos ha salido. Después del acuerdo con Limited Run, con WayForward, ya no ha salido nada más de esta gente aquí. Y parece que el acuerdo va para largo porque parece que el Limited Run, el gigante americano, y era más gigante después de la compra de Embracer, el grupo sueco, de haberlo metido en sus filas, le está metiendo muchísimo dinerito en la producción de los juegos de WayForward. Y me parece que vamos a no ser que cuando lo traigan aquí a Europa, vamos a ver pocos juegos de ellos. Solo Directobilis nos dice, solo jugué al Genio Hero y me gustó, los demás están caretes. Sí, a ver, lo suyo era comprarlos en su momento, ahora se ha complicado la verdad bastante. Yo sí tengo que deciros, a mí el gráfico no me acaba de gustar del Half Genie. Me quedo con los píxeles de toda la vida. A nivel gráfico los otros me generan otro rollo. Está bien el juego, está muy bien. Pero a nivel gráfico los otros dos me parecen brutales. Dice Juan de Luca, dice, no te preocupes, lo mismo os devuelvo el favor, yo soy experto en crear necesidades. Genial. No vamos a crear necesidades, al final nos las creamos todos, sí. Dice ya que tiene todo, mira las coleccionistas. Sí, sí, sí que enseñaste una foto que lo tenías todo, sí. Bueno, y este es el último de la franquicia, el Seven Silence. Que hay gente que no lo ha acabado de hacer. Gente que le gusta la saga no le ha acabado de hacer el juego. No lo encuentran de todo lo bueno que esperaban de él. No sé si lo habéis jugado vosotros, si os ha dejado un poco fríos. Dice que Juan Lucas, yo Shantae tengo uno de Vita, creo que es este. ¿Te refieres al anterior, al Half Genie? Porque este me parece que el Seven Sires ya no salió en Vita. Al de los piratas, ¿el Piratas Cars? Bueno, es que todos son piratas. Todos ahí salen piratillas en muchos de los juegos. Dice, si estás, es verdad, ya, ¿cómo te encuentras? Estabas el otro día con fiebre. Estabas pochillo, estabas como yo el otro día. Estabas incluso con fiebre, ¿no? ¿Estás mejorcillo ya o qué? Bueno, ahora un juego que el juego estaba en Kickstarter, me parece, luego pasó a Steam, luego lo vimos en consolas. Un juego que mezcla varios géneros. Es un juego plataformero con técnicas de Metroidvania, pero realmente los combates es un RPG clásico. Con mejor o peor acierto, creo que nos mezcla bastante dentro de lo que haga gente bien. No sé si lo habéis jugado, el Indivisible, además creo que se llegó a liquidar. Ya lo veremos, que vamos a ver muchos juegos en esta tanda de juegos que mezclan, que han probado mezclar varios tipos de géneros en el mismo juego. Han intentado hacer cositas nuevas. Y en este caso mezcla el género Metroidvania, plataformero, con un RPG en combates. Te has cargado ello, ¿no? Ya, yo hasta hoy todavía estaba jodidillo. Bueno, estoy con la respiridina esa y los antiinflamatorios y tal. Es que los constipados ahora son un poco más complicados que los de antes. Que este lo tiene en seguimiento, Juan Lucas. Pues hace bien, yo creo que es un buen juego. La gente, hubo muchas quejas de que se esperaban algo más del juego, pero creo que no estuvo de todo mal. Muy buenas tardes, Psicotraya, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte. Aquí estamos al inicio del especial de hoy de Metroidvania, que ya sabéis que va a ser largo. Hay mucho título.
El primer volumen ya fueron 83, 84 los juegos físicos en Switch de Metroidvania que salieron. Y ahora creo que andan 70 y pico. Con alguna anexo más que hemos tenido estos últimos días. Uno hoy, que hoy se ha sabido que sale en reserva de Game. Uno que muy esperado además por la gente que le encantan los Metroidvania. Y nos lo van a sacar en Switch en septiembre. Ya lo ha listado Game. Luego lo vemos al final. Y bueno, ¿qué tal este? ¿Cómo lo veis este? ¿Con ganas de que salga ya una vez aquí o no? ¿Este va a ser el único juego de Devolver que no lo saquen en Europa? ¿Cómo va el tema? La verdad es que fue el primero. Me acuerdo que los rumores que si iban a salir aquí, que iba a salir. De hecho, llevan 2 años que si sale, están saliendo todo el resto de los juegos de Devolver y este nada. En fin, la verdad, nosotros lo tenemos en PlayStation 4, en Switch no. La verdad que sí que molaría tenerlo en Switch. Sobre todo con todas las expansiones y todos en cartuchito. Que también están muy bien. Juegazo. Un juegazo. Como dice Sol y Otroville, es un locurón. Sí, un juegazo. La auténtica pasada juego que se marcaron esta gente. Dice John Sungu que sí le tiene ganas a este. Sí, bueno, Eva también. Eva porque solamente se le pone el ojo así como chiribita. Le tiene una gana de cogerlo, de comprarlo. Además yo creo que este es uno de los juegos con otros muchos que creo que ha hecho cambiar el paradigma del juego indie y del juego con estética retro a nivel internacional y a nivel global. Creo que se le está dando la importancia más de lo que en un principio se le estaba dando. Este es uno de ellos de los que han ayudado a eso. Y ojalá siga en aumento, ¿no? Creo que completar catálogos y bueno, de hecho nosotros ya casi nos gusta más jugar a estos juegos que a los juegos AAA. Y bueno, la otra saga un poco en discordia, que hay gente mirando en Reddit y mirando tal, hay gente que le encanta como Metroidvania y otros que dicen que no lo acaba de ser. Yo sí que lo veo como Metroidvania. Quizá el Ashes, el siguiente que veremos, lo veo quizá menos, es un poquito más lineal, porque sí que tiene algo de backtracking. Pero además fue una gozada de juego. Muy sorprendido cuando lo sacaron, la verdad. Muchísimo. Qué chulada. Este Wonder Boy, el de Dragon's Trap. Creo que también otro de los que inició el tema de... o ayudó a que otras compañías como caso Konami o Sega hayan dado visto bueno a otras compañías, a sus juegos, a compañías terceras indies, a versionar sus juegos antiguos. Creo que un acierto estupendo. Parece que Konami también lo está dejando hacer y Sega va a tope también con el tema. A ver si Capcom también deja y abre el camino. Y este es el otro, el Ashes. Quizá menos logrado este juego. Quizá menos. Hay gente que le gusta, no está mal. Pero bueno, se puede jugar bien. Es un poquito más lineal este. Pero bueno, que es bastante laberíntico también. Tiene algunos mapas que también se dejan... que te lo tienes que currar un poquillo. Dice Paco que hay que tenerlos todos, eso sí. Sí. Me pregunta Eva si es difícil de encontrar el Wonder Boy. El anterior sí, más difícil de encontrar. El Ashes no, el Ashes lo distribuyó Inin. Y ha distribuido unidades de sobra, pero el anterior la verdad es que sí. El anterior sigue siendo licencia de Axis. Ellos tienen la licencia y Axis se la suda, hablando claramente, Europa. Nos trajo el Binding Isaac, nos trajo este Wonder Boy, no sé si alguno más, a principios de generación, pero no les ha interesado más, no sé qué ha pasado. Y simplemente se dedican a distribuir lo que tienen en Estados Unidos y también con su editora filial japonesa, la Piki, también en Japón. Pero en Europa los han dejado de la mano de Dios y si queremos, por ejemplo, el Wonder Boy, el primero, el Trap, tienes que acudir al mercado americano o acudir a segunda mano y quizá pagar un poquito más de la cuenta. Y otro juego que nos reímos mucho porque bajamos la demo. Bajamos la demo Eva y yo.
Y resulta que la demo estaba imposible. Ella empezaba a jugar y ella todo el rato, es que soy muy manca, es que no puedo. No la de Steam, la de Switch. Que la de Steam es totalmente diferente. De este Greek. De un equipo mexicano que creo que ha hecho un trabajo brutal con este juego. Y yo digo, bueno, no pasa nada, tranquila, sigue. Y nada, y cuando lleva un rato la pobre intentando pasarse el primer boss de la demo de Switch, pero dice, pero es que no puedo. Y me la dio a mí y es que realmente era imposible. O sea, la demo de Greek que hay en Switch, el último boss de esa demo es brutal. O sea, no sé cómo se le ha ocurrido hacer esa demo y quitarle las ganas a la gente para comprar el juego. Ahora, el juego está muy bien, luego está muy bien leveado el juego en sí. Pasa que no sé qué hicieron con la demo. Sí. Este Greek. Además creo que se ha complicado el juego de encontrar físico. Ha habido una tirada muy cortita. Y si lo queréis, no tardéis mucho en comprarlo, si lo queréis físico. Está desapareciendo el mercado. Ya creo que en tiendas no se ve, está agotado. Y hay casi que acudir a la segunda mano. Dice que muy bonito, pero no le pillé el truco. Bueno, es que tienes que estar alternando ahí con los personajes. Le coges el truco, ¿eh? Pero sí que es verdad que a Eva, por ejemplo, le costó bastante. Mira, aquí Eva ha puesto ya el tema de seguir y darle un cookie follow a Juan Lucas. Sí, que ya he encontrado el canal de Twitch, Eva. Y buenas tardes, Darrolico. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Darru? ¿Qué estamos con el especial? No llevamos muchos, llevamos unos cuantitos. Y este es otro que nos ha costado conseguirlo, al final lo tenemos. Este Dust, An Elysian Tale. También muy chulo, muy bonito, muy guapo. Por desgracia también fue de los que distribuyó Limited Run de manera exclusiva. Y que fue de aquellos que volaron, que se ha convertido en un auténtico grial también. No quizá tanto como el Pirata Scourge de Shantae, pero que le sigue la saga. Dice Nezahualcoyote, ¿qué pasa, Nezahual? Juagazo épico, sí, muy guapo. Además, visualmente muy bonito. Eva le tenía muchísimas ganas. Yo también, la verdad, tengo que reconocer que tú también lo querías. Y al final lo pudimos tener. Además, nos salió una oportunidad muy buena. Dice que el Jack Pro, el Dash me tocó una Blimbox. Eso sí que es un sorteo. Guapo, ¿eh? Eso sí que está muy bien, ¿eh? Buenas noches, Paco. Ah, se la da a Nezual. ¿Qué pasa? Sí, eso tenía que te toque una Blimbox el Dust. Es auténtica suerte, ¿eh? Sí. Pichocotaya me recordó mucho al Muramasa. Quizá en el gráfico. El Muramasa quizá es más técnico a nivel de el tema del combate. Sí, quizá un poquito. Quizá un pelín. Pero es que lo sigue. Ya creo que lleva 3 años, ¿no? 3-4 años en el mercado, 3 años. Se sigue viendo precioso el juego, se sigue viendo espectacular. ¿Cómo vais el nivel? Yo creo que el nivel de juegos físicos es brutal, ¿no? Y ya veréis que saben qué es lo que hay en Switch. Pero bueno, que muchísimos de estos juegos, el 80%, 70% también están en PlayStation 4. Es brutal, la verdad. Hola, Wiven. Hola, Luisme, ¿qué tal? Dice Solid Retrobilis que me recuerdan a los Sphere, muy a tener en cuenta este. Sí, el Odin Sphere. De la misma gente que Muramasa. Bueno, y este Astronite. Este que fue distribuido por Selecta de la gente de Funstock. ¿Qué tal este? Este es un buen Metroidvania, ¿eh? Ojo con él. Se está desapareciendo. Es muy divertido. Aquí donde lo veis. Echadle un ojo. Creo que está a un precio muy bueno. A nivel físico.
Si no lo queréis, también está en PlayStation 4, si no queréis Switch. Me mola mucho este juego, el Astronite. Te toca cine hoy, Luismi. Genial. Nosotros tenemos que ir a ver también la de los Guardianes de la Galaxia 3. Igual mañana. ¿Qué? ¿Verdad, Eva? Me dice que sí, o sea que me da visto bueno, me da permiso. Iremos mañana seguramente a verla. Tengo muchísimas ganas. Aunque dicen que se llora bastante, o sea que no sé. Dice Nezahualcoyote, estética un bit, sí, pero está muy guapo, muy chulo. Dice John Song que lo tengo en acecho a la 30. El problema de estos juegos que tienen una distribución tan rara, que cuando uno se da cuenta, mira si hay stock, se han agotado, queda muy poquito. No hay segundas ediciones, no hay segundas tiradas, distribuyen lo justo y estamos en una época durilla de coleccionar el tema de salidas. Muchísimas salidas, muchas de ellas muy poco stock y tienes que apañarte. Dice Psicotraya que me encantó el Gato Roboto, que se parece bastante. Sí, bueno, en tema estética es muy parecido. Y, mira, Fons, muy buenas, Fons. Fonso, ¿qué pasa? El Astronite es monstruo. Sí, es guapísimo el Astronite. Darrolico nos recomienda Guardianes de la Galaxia 100%, dice. Afirma. O sea que... A ver qué tal. El problema es que está uno acostumbrado a ver los Guardianes de la Galaxia y partirte la caja, reírte un ratito, que tiene puntos muy buenos. Y esta parece ser que no hay tanto punto bueno, ¿no? Que ahí tiene un poco de drama, por lo que comenta la gente. Es oscura y tristona en partes de la peli, dice Juan Lucas. No hay spoiler, no digáis spoiler. Nos lo comentáis el domingo que haremos esto. Solid de Trovilli. Me acaba de echar la bronca Eva. Dice, no spoilers, no spoilers. Nos dice Solid, Astronite queda stock de Switch en Impact Game. Strike agotado. Sí, lo de Astronite... Pero a las malas tenéis todavía algo de stock en Funstock. Funstock es la distribuidora real. Y han abierto web también en Europa, en Hungría, creo. O sea que si fuera el caso, que no hubiera stock en España, tenéis la oportunidad de comprarlo en la web directa de Funstock hasta que se le agote. Dice que hay de todo, de Aurolico, que hay espectáculo, disfruten. Ya, supongo, sí. Creo que la película la pintan muy bien. Dice que estás con el videojuego ya, Juan Luca, con este. Qué guay. Hay que llevar la lágrima para secar. A ver quién es el que nos dice adiós. A ver quién es. Bueno, vamos a ver este. Este es un Rastan. Un Rastan es muy guapo, pero tiene su batrack que me quedé muy sorprendido. Y es un juegazo como la copa de un pino. De este juego de lores. Juego español, precisamente, que nos ha editado Tesura hace poquito, que además la cajita gordita de cartón y los ítems que llevan me han gustado bastante. Así que, si os gusta el tema barbárico, los Rastan y Metroidvania y plataformeo y dificultad a tope, lo tenéis que comprar. O sea, lo vais a disfrutar a tope. El Beholgar. Bueno, el Blast Brigade. Este juego que además de ser un run and gun, técnicas de backtracking y un Metroidvania de disparo, este no lo ha editado, ha sacado pre-reserva Strictly Limited, lo podéis si os interesa reservar directamente en la web de Strictly. Nosotros lo tenemos reservado. Pinta muy bien, tanto como Run and Gun con sus técnicas de Run and Gun como el Metroidvania. Lo ponen bastante bien, así que a ver, a la espera de que lo envíen cuando acabe de salir al mercado. Pero que sepáis que lo tenéis para reservar en Strictly Limited. Dice ya que a mí ya me liaste ayer con la Sense. ¿Tú que te liaste solo? Es que tú ves luces, tú ves neones y tú ves Cyberpunk en algún lado y ya vas a por él. Que por cierto, en algún momento tenemos que hacer ese especial de Cyberpunk. A ver cuando tenemos un momento, cuando vengamos de las vacaciones. Igual hacemos, Jack. Ese Guacote, sí, de Strictly. Lo distribuye Strictly, no Ini, Strictly. Así que de momento quedará en su web directamente. Tenéis una edición limitada. No la Collector, es una especial limited que es la de cajas más blanditas. Creo que son a 49, me parece, euros. Y luego la sencilla a 29.
Allí lo tenéis, este juego. ¿Qué os parece? Yo me quedé sorprendido. Yo no lo conocía. Cuando lo anunció Steel, estuve echando un ojo y dijo, ostras, qué juego más guapo han editado. Lo van a sacar. Así que tuvimos que reservarlo. Dice Cyberpunk que lo tiene en PC físico, aún así hay que abrir, a ver si lo empiezo. Bueno, ahora supongo que ya estará bastante más parcheado, ¿no? Porque al principio hicieron una auténtica cara, pero creo que ya han mejorado bastantes cosas. Aunque no es lo que todo el mundo esperaba y lo que habían prometido. En fin. Ya que nos dicen, le tengo unas ganas a la Multiationen, a ver si me llega este mes. El Anno Multiationen, nosotros lo tenemos por duplicado. O sea, ya lo seguíamos de hace tiempo. Eva también lo tenía en su lista de juegos que queríamos comprar. ¿Sabéis que salió limitado en el Limited Run en PlayStation 4? No salió en Switch. Y lo pillamos, claro. A ver si lo queríamos tener. Pero nada, a los 8 meses, me parece, 8 o 9 meses, anuncian versión de Switch. Eva me miró con la carita y nada, reservado, porque además es un juegazo que creo que muy disfrutable. Ya lo veremos en algún momento en el canal, precisamente cuando hagamos el especial de Cyberpunk, porque mezcla muchísimas cosas en el juego. Creo que es un juego muy, muy divertido y muy, muy, muy guapo. Y merece muchísima la pena que salga en físico. Nos dice Nezwal que qué buena pinta tiene el Blast Brigade. Sí, está muy bien, muy guapo, ¿eh? Además que no es un típico Metroidvania al uso. Veréis que tiene zonas que es un run and gun puro y duro, velocidad pura. O sea, que mezcla como los dos géneros muy bien fusionados y está muy bien. Darrow dice que quiero conseguirle a las mutaciones. Igual, no sé, lo podemos encontrar en Amazon.com cuando salgan al mercado. Habrá que estar atento y a ver si en Amazon.com lo sacan alguno. Bueno, vamos a pasar al delante. Este Blue Rain. Este juego que ya sabéis que lo sacó WayForward en PlayStation 3, creo. Juego digital. Que luego salió en Steam. Que ha tenido diversas mejoras y tal. Basado en la serie de Blue Rain de PlayStation 2 y PC. Y que nos lo ha sacado Limited Run, mejorado. Bueno, lo ha mejorado WayForward, ¿no? En Switch. Así que nada, si lo queréis, está en físico. No sé cómo estará de precio, pero no creo que valga barato. Pero bueno, que sepáis que esto está físico también, este Betrayal. Creo que les quedó un juego bastante cojonudo. No es el mejor trabajo de WayForward, pero no está mal. De hecho, creo que los trabajos que están haciendo ahora está mejor que los que están haciendo ahora. Dice Juan Lucar que sois como yo. Le dais a Diógenes de plástico de videojuegos. Acumuláis mucho como yo. Bueno, acumular es coleccionar. O coleccionar es acumular, ¿no? Sí. Dice ya que este año mi hype lo tiene el DLC. Anda. Y Solid nos dice, bueno, este locura a mí me gustó. Sí, muy guapo. Noisat, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué pasa? Dice Solid, estás publicando solo bomba tras bomba. No es que sea bomba tras bomba, es que es el género Metroidvania, que creo que a muchísima gente nos gusta, que creo que es un género que además están probando cosas nuevas. Incluso ahora veremos uno que, por ejemplo, es un Tower Defense con Metroidvania, cosas muy locas de ese tipo. Como el que vimos también del pinball, el escarabajito, ¿os acordáis de la bolita? Que es un pinball Metroidvania. Creo que la verdad es que el catálogo es brutal y precisamente en este género hay muchísimas joyas. Y al que nos guste el género, pues se nos hace difícil no comprarlos todos, o por lo menos una gran parte. Y este juego igual para muchos es muy desconocido. Este juego es el Bookbound Brigade. Este juego ha salido físico en Asia, sí, Japón, con inglés además. Y está muy chulo el juego, porque ya veréis que lo que llevas es un grupito de gente, que tienes que hacer puzzles, tienes que pasar retos, pero es un Metroidvania.
Ya lleva casi 4 años en el mercado editado, en físico. Ya cuesta verlo a nivel asiático, pero si os interesa lo podéis buscar. No creo que esté muy caro, porque esto llegó a liquidarse creo que a 20-30 euros, o 20 y pico euros en Asia. El Bong Brigade, muy chulo además, muy guapo. Lo digo porque es de los quizás de los más desconocidos que ha salido físico de lo que vamos a mostrar. Dice Wiven que yo me lo he pasado muy largo, Cyberpunk, sí. Pues sí, bueno, casi todos los juegos de esta gente, de los... Peggy 12. Son largos, desde el The Witcher a todos. El Jockey's Island, sí, el Jockey's Island. Perfecto, ahí la has clavado, ese es el nombre, sí. Este lo desconocía Solid, sí, es uno de los... Es un juego muy desconocido, salió, era también cuando había muy poquita importación, hace ya al principio de Switch. Dice Fonch que este me encanta. Y también a Cosi, a Evix, también le encanta la estética. Sí, es muy guapo, y muy agradable de jugar. Es muy chulo, la verdad. Muy chulo. Peggy 12. Bueno, ahora diréis, ¿qué hace aquí el Flashback? ¿No? Pues que sepáis que el Flashback, de los primeros juegos que implementaba técnicas de backtracking reconocido como Metroidvania. Sí, este Flashback, el equipo francés. Y esto ha sido reeditado en Switch. Claro que es muy lento en comparación, por ejemplo, a cualquier Castlevania más modernito, es muchísimo más lento, pero que es un Metroidvania. Podemos decir es el abuelo del, junto con Metroid, Castlevania y tal, de los abuelos del género, de los que iniciaron este género tan chulo que tanto nos gusta. Y esta además es una edición al que le gustan las latas, que viene con una Steelbook en Switch, muy chula. Me parece que es de color, así color jade, muy bonita. Aquí está, esta edición, es muy chula, muy guapa. Y un juego que lo mostramos ayer dentro del género del folclore y de la mitología y leyendas. Me parece que es un equipo taiwanés, creo que nos lo comentó Barugón, si no me equivoco. Este Ghost Parade. Es muy bonito estéticamente, es precioso. Eva lo abandonó, la verdad, le costó mucho, se le hizo muy pesado el Ghost Parade. Yo no lo he jugado, yo no puedo opinar porque lo haya tocado yo. ¿Alguno lo habéis jugado, el Ghost Parade? ¿Qué os pareció o qué os ha parecido? He escuchado análisis diferentes, gente que no le ha gustado nada, gente que le ha gustado mucho. A nivel visual me parece un escándalo, o sea, me parece precioso. El trabajo es fenomenal. Hola Suaves, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Lo tengo en PS4 aún sin probar. Pues además en PS4 creo que rinde mejor. Creo que uno de los problemas que tenía en Switch es que iba un poquito... Tenía algún problema de rendimiento. Y además creo que se llegó a liquidar muy baratito, muy baratuno en los games. Que Hoyo nos dice, salió bien este para Switch, el Ghost Parade, digo. A ver, se puede jugar porque Eva estuvo jugando, pero sé que rinde mejor en PlayStation 4. Pero bueno, los amantes que os guste jugarlo portátil, creo que es jugable totalmente. Además, estamos hablando de hace casi 2 años. Supongo que en este tiempo algún parche tendrá. Ahora, mejor seguramente que los últimos que han estado saliendo para Switch. Bastante rotos los últimos. Creo que sí que está.
Dice Sorgon que el arte de este es brutal. Sí, sí, es precioso, es precioso. De hecho, este me parece que llegó a salir en Axis en Estados Unidos y lo reservamos. Porque no se sabía nada de la salida aquí en Europa. Y me acuerdo que lo vimos yo lleva y lo reservé en Estados Unidos. No sé si era Video Game Plus o una tienda que distribuía de Axis. Nada, cuando se anunció aquí, que me parece que lo sacó Numskull, nada, cancelamos aquella reserva. Esperamos que lo queríamos sí o sí. Y lo compramos de salida además. Pero bueno, a Eva le supuso, le costó mucho, se le hizo muy pesado. Pero a nivel gráfico ya veis que es muy bonito. Además fue de los primeros que jugó así fuerte de Switch. Ahora quizás si lo cogiera, ¿verdad? Si lo cogieras ahora, igual le metías más caña. Bueno, una cosita muy chula, que creo que está muy bien, nos lo ha traído Selecta de la gente de Retard, si no directamente a la web. Creo que incluso se ha llegado a agotar o está a puntito o han vendido muchísimas unidades de este Heidelberg. 1693. Este mosquetero francés, ¿no? Hay gente que no le ha gustado y gente que sí. O sea, no sé, no lo he jugado. A mí me gusta lo que veo. Pero si alguno de vosotros le habéis metido mano, a ver qué tal. A mí me gusta mucho lo que veo. No sé, me gusta mucho la estética. Me parece que es sangriento como, por ejemplo, en este caso, un Blasphemous. Parece un Blasphemous francés. No sé, ¿qué opináis vosotros? Noisa nos dice que tiene buena pinta, sí, muy buena. Dice que Solid Retroviles que lo reservó nada más verlo en Retard. Nosotros también lo reservamos en Retard. ¿No lo habéis jugado? Bueno, por desgracia no podemos jugar a todo. Pero si alguno le ha metido mano, que nos diga. Yo sé que Mario, compañero hora de manqueo, lo estuvo jugando y no le acabo de hacer. Otro que, si está por aquí Cal, seguro que nos dice que le encanta y que muchos lo habéis jugado. Un juego que lo distribuyó Super Rare, que tiene muchos premios. Este Horas. Eva lo tenía en seguimiento y cuando salió en Super Rare, es un juego muy bonito. Es muy chulo, ya lo veis. No sé cómo estará a nivel ahora de precios. De segunda mano ahora o de este juego de Horas. Tiene cositas muy locas, como podéis ver. Dice Necebo al Coyote que siempre lo recomienda Triple N. Sí, es uno de los que recomienda. Creo que es un juego que no deja indiferente a nadie. Yo creo que está muy bien el juego, tiene cositas muy chulas, mucha originalidad. Dentro de ser un Metroidvania, está muy guapo, la verdad. Y creo que además da en la patata, a nivel sentimiento. Y este otro juego que distribuyó Super Rare, el Metal Unit, que además se agotó también bastante rápido. Metal Unit, este es de un equipo japonés, pequeñito, pero que también lo vimos y este sí que me gustó mucho a mí. Lo que vi me gustó mucho. Dice Nacewab que está sobre los 90-95 y más que costará. Sí, si no hay una reedición del juego no se vuelve a editar. El Horas además tiene mucho reconocimiento en Steam, muchas buenas valoraciones, algunos premios. Si juntamos la escasez, la demanda, pues es un combo mortal. Hola Wakemi, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos. Vamos, no tenemos muchos juegos que ya hayamos mostrado, nos quedan todavía unos cuantos del especial de hoy. Rated T for Teen. Bueno, otro juego español. Hay bastantes juegos españoles que nos han hecho Metroidvania. El Narita Boy. Que por cierto, es uno de los paquetes que nos tienen retrasados los de Limited Run. A ver cuándo nos llega. Entre varias cosas.
Vosotros habéis jugado en la Narita Boy, nosotros aún no lo hemos podido jugar. Yo lo único que sé es que, ya no porque sea un juego español, pero que te lo dite Team 17, esta gente de Team 17 son dioses a la hora de elegir sus licencias. O sea, tienen un ojo impresionante. Me parece que poco o nada de lo que edita Team 17 es malo. Todo es excelente. Dice Coyote, dice que habrá saliendo retail. Yo ya empiezo a dudarlo. Se había rumoreado, pero ya estamos hablando de casi más de 2 años y no se escucha nada. Es más, si sale aquí es porque los propios de Limited Run Games, ya sea por a través de la editora Cleaver River Games, que ya sabéis que es otra editora que ahora también ha comprado Embracer Group y que parece que hay un nexo de unión muy fuerte entre las dos y que puede ser la que edite los juegos de Limited Run Games. Si no lo traen ellos, ya dudo que lo traigan. Ya mucho tiempo, no sé. Pero bueno, no descarto que sea un juego español, muy bien valorado. Puede ser. Juan, Lucas, ¿te lo pasaste el verano pasado? ¿Es un juego real? Pues nada, seguramente que le daremos un tiento cuando podamos. Nos dice Fons, hoy iba conduciendo y el de adelante tenía matrícula del LRG. Tú ya ves doble, ¿no? Ya los veo, vamos. Y Jack nos dice, a mí también me lo tiene con retraso el LRG. Es que lo tengo en un pack con un point and click, un point and click que es el que está la cosa atrasándolo todo. Bueno, ya habéis visto que en Telegram he puesto el mensaje que me han contestado los de Limited Run Games, que por fin ya han comunicado, ya hay comunicación entre ellos, entre Almacén y lo que ya habíamos hablado de que posiblemente el problema era la implementación de los nuevos procesos y la nueva empresa de trackings y de la empresa de envíos, que están gestionándolo como el culo. Y ayer comentaba algún compañero que si igual la empresa iba a pique, que si nos iban a hacer una estafa piramidal porque no iban al nuevo evento. No, el nuevo evento, por ejemplo, es tan sencillo como que no pueden ir porque tienen tal que quieren arreglar de los retrasos que tienen, no de Amazon.com, porque ya sabéis que lo de Amazon.com, como Amazon les está apretando las tuercas, todo lo que de Limited Run que edita por Amazon.com está llegando en hora y tiempo fijo, es decir, van sin problema. Y eso es lo que están ahora mismo sacando de los almacenes. Lo otro van con retrasos y lamentablemente para nosotros es lo que tenemos. Y no van al nuevo evento que tenían, es un evento menor, pero claro, no sé si sabéis que en Limited Run cogen a todo su personal y montan los stands, porque además cuando van a un evento de estos se van 20 o 30 tíos, que si gente que vende, que si gente que de prensa, y utilizan gente de logística para montar y deshacer los eventos. Claro, eso supone retrasos. Ya lo hicieron con el de Atlanta, la PAX anterior, que eso también fue uno de los problemas por los que nos hemos visto envueltos. Entre que han cambiado los procesos, hicieron la PAX de Atlanta, pues si eres imaginaos que hubieran hecho este nuevo evento. Se atrasa más los envíos otro mes. Menos mal que no van. A ver qué pasa. Y este el All World News Tasty, que ya también salió en Switch, que también sabéis que tiene técnicas de backtracking, Metroidvania, y que... ¿Quién no conoce World World? Our critically acclaimed recipe. Now available in Nintendo. Juan Lucas nos dice, ya estoy esperando el Tortuga Ninja Limited en casi un año. Bueno, tranquilo, y nosotros. La Collector, tope. De momento están ahí. Ya han llegado, han enseñado ya varios bocetos y varios acabados y parece que está quedando bien. Pero bueno, yo con esa no tengo todavía demasiado prisa. Y cuando la envíen bien hecha, bien acabada, con todo bien hecho. Pero hay otras que sí, hay otras que claman al cielo. Nos dice que Fons que nos deja que va a cenar. Luego me reengancho. Vale, luego nos vemos. Que por cierto, los que ayer viste hace 2 días el tema de lo que pasó con el Turrican de la Collector de Streetly, ya me han contestado. Y me van a enviar en teoría la semana que viene los disquetes de la Collector, de los disquetes de Amiga y el certificado de autenticidad que no venían en la Collector. O sea que bueno, por ese lado bien.
Bueno, y aquí tenemos otro juego que pinta muy bien. Lo distribuye Just for Games, este Saga of Sins. Que además sale, creo que sale en una semana o dos. O a finales de mes o principios de junio. Muy chulo. Pinta espectacular. Pinta muy bien. A ver qué tal. Que salga bien, que no salga roto. Porque este le tenemos ganas. Ya Pro dice que este tiene pintaza, sí. Muy guay. Además lo edita. No creo que haya problema de stock porque lo edita Just for Games. Esta editora francesa que nos edita mierdas como panes. Es decir, toda la bazofia que tiene por ahí la edita, pero increíblemente se han hecho con esta licencia. Pero que siempre editan con bastante número de copia lo que edita. O sea que no creo que tengamos problemas para pillar una copia de este juego. Y un juego que estética Game Boy, este Mr. Taco, que además sabéis que lo editó Limited Run, incluso venía con un peluchito de Mr. Taco, se lo compramos a Eva, ya sabéis que le encantan los peluches. Es muy chulo, la verdad, a mí me encanta la estética que tiene, este Metroidvania estética Game Boy. Qué guapo es. Just for Games igual a Pixelhead. No son la misma empresa. Pero sí que Just for Games, como tienen mucha pasta, son distribuidores, les ha distribuido cositas a Pixelhead. Ahora, por ejemplo, Pixelhead ha firmado un acuerdo ya con P-Cube. P-Cube les está sacando ahora los juegos. Por ejemplo, el próximo beat'em up que van a sacar, no beat'em up, no, el de juego de lucha, el Pocket Fighters. Este juego que se parece al Pocket el Pocket Street de Street Fighter que sacaron Capcom en Play 1, lo va a distribuir en Europa a P-Cube. Así que a los que os gusten los Metroidvania se le hace difícil completar si los queréis todos en Switch, hay muchísimo juego. Sí, no sé qué Bravery, sí, tienes razón. Pocket Bravery, sí. ¿De cuál dice? Sí. Este ya ha salido, Solidetrovili, ya ha salido, ya lo editó Limited Run. No, es licencia Limited Run Games. Ya ha salido, lo tenemos en casa, llegó hace 5 o 6 meses. Hizo también incluso una edición con un bundle que venía un CD de música y el peluche del Mr. Taco. No sé si os quedará algo en Amazon.com. Si le quieres echar un vistazo en USA, mira a ver, búscalo en Amazon.com a ver si tienen algunas unidades. Pero de momento, licencia de Limited Run. Nada se sabe de que vaya a salir fuera de ellos. Y además seriado por ellos con su cartita y todo, la cartita esa típica de Limited Run. Y este es Scorebreacher, este que tiene cositas de Celeste en algunas cositas y también algo muy loco, es un Metroidvania. Lo editó Play Asia en Switch. Creo que también lo sacó en Vita, si no me equivoco. Y luego Pixel Love, para los que tengáis PlayStation 4, ha editado este juego en su página web francesa. Este es Scorebreacher. Creo que la de Play Asia, la gordita, está agotada. No sé si les quedará algo de la sencilla. Y este Shippo, que haciéndolo veis, es un buen Metroidvania. Muy cookie, como dice Eva. Muy cozy. Lo ha editado, pero este es retail, es decir, creo que ya se está vendiendo en Amazon USA. Con su backtracking, con su mapa, es tipo Castlevania, como podéis ver. Precio muy barato, creo que eran, no sé si en $30. Y ya se puede comprar, ya creo que está disponible en Amazon USA. Dice que no te gustó el Noisa, el Mr. Taco, solo el apartado artístico. Bueno, habrá que probarlo. Y el Shippo no, o el Shippo sé que no te gustó.
Scorebridge. Bueno, es que el Scorebridge es mezcla cositas, ¿no? No es... Tranquilo, te entiendo. Es que mezcla cositas. Hay un poquito de Twin Stick Shooter, un poquito así tipo celeste, plataformeo. Pero con su Metroidvania, con el tema del backtracking, mapeado. Pues tiene bastante buenas valoraciones, ¿eh? Bueno, este juego es polémico. El Steam Dolls, Order of Chaos. Este juego estaba en Kickstarter, ¿vale? Y este juego va a salir físico. De hecho, bueno, la gente que estuvo en el Kickstarter les mandará la copia. Pero se queda la licencia los alemanes de First Press Games. Ya sabéis, los auténticos alemanes nazis, hijos de su madre, que nos tienen retrasados no sé cuántos envíos. Algunos de hace más de 3 años. Reíros de Limited Run Games. Esos sí que son realmente azuros. Y esto lo van a sacar ellos. De momento no han sacado los preorders para sacar este juego de Top Hat. Fueron los que promocionaron el proyecto a través de Kickstarter de este juego, del Steam Dolls. Y lo sacarán ellos. Es un juegazo. A ver. No entiendo cómo se quedan, como dice Noisa, la cremita. Este juego es uno de los que comentaba que mezcla cositas raras, pero que parece que está muy bien. Este juego lo va a editar, o lo va a sacar, o lo ha sacado, en este caso, Retard Games, la sencilla. La Collector todavía no está en pre-order. Tiene que enviarla. Es un Metroidvania más clásico, pero que en ciertas fases es un táctico. Ahora lo veréis. Además, visualmente es muy bonito. Me gusta mucho el pixel que tiene. No, tranquilos. Voy a sacar varios más de Kickstarter que salen físicos. Ya, si no, al final, cuando de eso lo nombras lo que tú quieras. Bueno, como habéis visto, tiene una zona táctica de Tower Defense táctico que está muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Este pinta muy bien, ¿eh? Tenemos la sencilla en casa y ya también reservamos la Collector y aún no le hemos metido mano. Dice Noisa que a mí estos juegos solo me preocupa el rendimiento de Switch. Creo que en este rinde bien. Aunque ya uno pierde la cuenta de lo que no rinde bien y lo que rinde bien, la verdad. Dice Juan Lucar que Steam Dolls está la demo en Steam. Sí. Si el juego creo que ya tienen casi finiquitado. Están trabajando en ello. De hecho, el Kickstarter fue hace 2 años y pico. Si no han terminado el juego, están a punto. Pero bueno, el juego tenía una pinta brutal. O sea que va a ser un juegazo. Dice Noisa que tendría que hacer la lista colgadito de lo que sí rinde bien. ¿Y cuáles nos dice? El LRG anunció todos los títulos que van a salir ya de sus almacenes para envío. Bueno, que los anuncie sí. Pero vamos a ver, tienen una cola de escándalo. De hecho, yo creo que lo que me quedan por enviar, de lo que tienen que enviar ya, van a tardar 3-4 semanas. Tienen que tener un tapón bestial. Pero bueno, mientras lo manden, vamos a firmar ahí, que lo manden. Bueno, ahora vamos a ver 2 o 3 títulos que los catalogan como Metroidvania. Vosotros vais a decidir. Yo los he puesto, no sé si los acabo de ver como Metroidvanias o no. Es verdad que el tema backtracking es muy importante en estos juegos. Pero claro, si nos metemos a estos, habría que meter muchos más. Pero sí, los catalogan como dentro del género Metroidvania. Y además, veréis que además estos beben muchísimo de la saga Zelda. Por ejemplo, este Super Dungeon Maker. Que este Super Dungeon Maker además tienes el tema de la función de generación de mazmorras. Bebe muchísimo de la saga Zelda. Lo va a editar Premium Edition en 2 ediciones, la sencillita y la típica que edita en ellos, que es parecido a una caja de Super Nintendo. El juego está muy bien. Es comprable sí o sí.
sea o no sea un Metroidvania puro, es comprable y muy disfrutable. Pero ya os dejo a vosotros decidir si os hace o no os hace. Dice Jack Pro, tengo el de mutaciones en verde y en Fulfilled desde hace 2 semanas. Me van a dejar sin ninja. Jack, yo llevo pedidos desde hace 3 meses en esa situación. Me enviaron, lo comenté, ya puse el mensaje. A primeros de semana me enviaron uno de esos paquetes. Por fin. Pero me mandó un mensaje almacén. No atención al cliente ni el almacén mismo, jefe de almacenes, me envió un mensaje que ese pedido se me había enviado. Y que en 24 horas, que tenía que subsanar el problema, y que en 24 horas me comunicarían por mail el tracking. O si no, en el mismo ficha donde estaba la orden, aparecería el tracking. Fijaos tú el cachondeo que lleva. Y sí, a las 24 o 48 horas se me actualizó y me llegó un mensaje por fin de tracking. Y hoy me han contestado el ticket que abrí hace 3 o 4 días, que creo que también tiene por ahí un ticket abierto Fonch, que igual todavía no lo han contestado, tienen que contestar. Y ya después de varios tickets que he ido abriendo estos meses. Y ya que lo he puesto en el grupo de Telegram, si lo queréis ver, está posteado allí. El mensaje que me han puesto, nada, que me vienen a decir que tienen un cacao, así, resumen, cacao maravillado, pero guapo, en logística, porque han implementado un nuevo sistema de envíos, una nueva empresa que trabaja con el tracking y sistema de envíos que están implementándolo y tienen una cola de espectacular. Y que me voy a comentar el paquete que ya me habían comunicado el lunes, que yo cuando hice el ticket les había solicitado también ese. Y que el resto que les pedía que tienen que salir, que es verdad, que en las sucesivas semanas tienen que salir. O sea que tranquilos que va a salir todo. Pero bueno, que van a tardar hasta desembozar el patatal que tienen allí. Van a tardar unas semanas y a lo mejor algún mes. Y este es otro juego. Vimos, le pasa lo mismo que al anterior, Super Dungeon Maker. Este Ocean's Heart, que también ve muchísimo de la saga Zelda, también lo meten como Metroidvania, que es muy chulo, que además salió en Limited Run Games, que también lo reservamos porque a Eva le encantaba, además tiene una banda musical muy bonita. Pero que bueno, que sepáis que esto existe, que va a salir físico. No sé si este también saldrá en Amazon USA, y que visualmente es muy bonito. And also attended a birthday party for a dog, which had more to do with pirates and thieves than you'd think. So now I'm exploring the world, learning to wield various weapons, and I even use magic. Creo que ya hemos pasado el Ecuador de la lista. O sea, que fijaos, que hay un montón de juegos. ¿Qué os parece? Por cierto, ¿cuántos os faltan a vosotros? ¿O cuántos queréis? ¿Cuántos queréis? ¿Cuántos os faltan? Me dice Eva que desde el sofá que voy a buen ritmo. Dice Solid Retrobilis enorme. A ver, nosotros nos faltan algunos, Eva está ahí con el papel, hoy se lo está bebiendo. Hoy se está chupando entero el directo porque como sabe, le gustan estos juegos. Ya me ha dicho que se va a apuntar los que nos falten, que los quiere también. O sea que estamos ahí con papel y boli. Dices, Soli, que lleva 7 apuntados. ¿Cuál es el nombre de este Resident? Mira, este es el Ocean's Heart Oceans, me parece que era. Corazón de océano. Ocean's Heart. Este lo editó Limited Run. Lo editó Limited Run. Lo que no sé si es exclusivo de web, creo que no. Así que cuando salga al mercado posiblemente lo editen, lo vendan a través de la tienda de Limited Run Games de Amazon, de USA. Y ya por nos comenta, a ver, con LRG no tengo cabreo, que por ejemplo sí tengo con Special Reset, pero sí me choca el hecho de que los retrasos se estén poniendo a nivel de Kickstarter, lo sé, siempre estoy con la misma. Vamos a ver, vamos a analizar la situación. Limited Run Games. ¿Sabéis cuántos juegos han editado en este último año y medio? Una burrada. ¿Os acordáis? Nosotros somos de inicios del Limited Run Games. ¿Cuántos llevan en el mercado? ¿6 años? ¿7 años? Editaban ¿os acordáis? Era un juego por semana. Juego por semana. Incluso me parece que al principio eran 2 juegos al mes. O un juego al mes.
empezó la cosa, ¿no? Pues llevamos un año y medio a un ritmo de entre lo que sacan limitado exclusivo con cartita que sacaban ellos, más lo que es de ellos igualmente, te lo venden que es retail, pero es de ellos igualmente, lo que pasa que han visto que pueden vender muchísimas unidades sin tener que sin tener que estar cerrados a un pre-order, y pueden reeditar más unidades, porque de hecho lo están haciendo así en Amazon. Cuando acaban stock vuelven a reeditar, agotan durante un mes y vuelven a aparecer unidades. Pues están editando una media de 2, 3 juegos a la semana, 4 juegos a la semana, lo multiplicas al mes, son 16, con diferentes medidas, colectos limitadas por cada uno de los juegos. Imaginar lo que supone eso. Y vendiendo como 20 veces más que lo que vendían antes. Claro, eso supone que les llega logística. Logísticas son los que son. Aunque han implementado un segundo almacén, el cual se implementó para el tema de Amazon, porque están ganando más dinero que nunca. Amazon les supone una venta brutal. De hecho, ellos como empresa, su rendimiento era en Europa y en el mundo. Pero Estados Unidos realmente no había unas compras exageradas. Había mucho americano que era muy reticente de comprar esa Limited Run. Pero cuando se implementaron o empezaron a vender a través de Amazon este último año y medio, están vendiendo lo que no está escrito. Están viendo, de hecho, por eso han aumentado las ventas o las salidas de juegos retail sin limitación a través de Amazon, porque están vendiendo muchísimas copias. Y les ha superado. Entre eso, que hicieron la PAX, esta última de Atlanta, que la que se promocionaron un montón, fue un montón de gente de ellos allí a la PAX. Coincidió todo. Encima, me parece que han revisado procesos para abaratar costes, para sacar más dinerito. Lo han juntado todo en una pelota. Y nos vemos con lo que nos vemos. Que tienen un patatal. Yo no sé cómo tendrán los almacenes, pero tienen que estar hasta arriba. Espero que no se mojen las cajas y no las tengan en la calle. Porque tiene que tener eso. Imaginaros cientos de miles de copias, millones de copias realmente, de juegos allí almacenados que tienen que ir saliendo. Una burrada. Un gigante. Se ha convertido en un gigante. Yo este ahora que muestro es otro de Limited Run. Otro juego también. Además, ya sabéis, Humble Games, que es síndrome de calidad. Este Supraland, que lo han distribuido ellos de manera es decir, que también creo que tienen copias en Amazon. Y que también tiene técnicas de backtracking, que lo pintan como Metroidvania. Ya decidís vosotros si os acaba de hacer o no. Y que está muy bien. Nosotros lo compramos, de hecho, en la última Blowout, porque hubo una pequeña tirada que no tenían ellos en web, y lo compramos y metimos un paquetito. Tiene muy buena pinta, la verdad. A mí me hace mucho. No sé si como Metroidvania, pero sí como juego, tiene muy buena pinta. Dice Resident Evil que estilo Zelda me molan. No, y a nosotros también. A Eva le encantan. Ella disfruta mucho con ese tipo de juegos. Sobre todo así, esa estética tan chula. Netherworld Coyote tiene repartidos entre Switch y PS4. Te refieres al de Limited Run, ¿no? Se va con ellos. Y le faltan 20. Más o menos estamos todos ahí, ¿eh? 20, 30, 40, no sé cuántos. Nos dice Quale que si limitado de una de las 7 webs, por decir algo, que además salen como 5 juegos al mes, depende de cuál sea, es sumarle lo que sale aquí, y si además compras retro y tienes juegos pendientes, esto es una ruina. Total. Bueno, una ruina muy loca, ¿eh? O sea, una ruina loquísima. Dice ya, pero abarcan demasiado. Pero es que lo abarcan, pero lo están vendiendo. Si la culpa no la tienen ellos, somos nosotros que compramos. Suaves nos dice, a mí este Superland me gusta, lo jugué en Xbox y me gustaría tenerlo físico en Switch. Creo que, no sé si en Amazon, incluso Limited Run tiene algunas copias. Suaves, si te interesa, creo que en Amazon USA creo que tienen copias, y creo que en Limited Run les quedaban copias a la venta. Échale un ojo si te interesa. Y además la tienen en stock, o sea, no son reservas, las tienen en stock. Otro juego de Super Rare. Este juego salió en PlayStation 4 a principio de generación.
Y Super Rare no lo editó. Este jueguito, el Toki Tori, que creo que no sé si salió en 3DS digital, la primera parte. Decidme si me equivoco. Este juego que mezcla el tema del puzzle, las plataformas y el tema Metroidvania, el Toki Tori. Que creo que está muy caro. Como es de los primeros de Super Rare, a pesar de que no es un juego top, no lo veo un juego top. Tiene juegos muchísimo mejores que el Toki Tori. Está carete el juego, está muy carete. Dice Suave, soy mi ruina. Sí, mira, aquí cuál te pasa el link. Ese es el link que tiene 34,99 límite RAM. O sea que lo tienen esto. O sea, tú mismo, no lo mires, no le des porque lo pillas. Este Toki Tori. Y es uno de los juegos que igual Eva le gustaría tener. Pero la cosa está complicada, Este vale bastante carete. Eva. Lo tenemos en PlayStation 4, pero ya sabéis que la Play la toca poquito ya. Lo tiene digital. Y otro juego que está muy bien también de Super Rare, el Transirubi. Este pixel art, a mí me gusta mucho este pixel. Me gusta muchísimo. A mí me encanta, de verdad. Es un pixel muy sencillito, pero me gusta mucho. A mí a nivel visual me gusta mucho. Dice Cole que es un juego que cerraba sus preorders en noviembre de 2021. Cerró sus preorders, pero era un juego de retail. Y tienen copias, de hecho agotaron las copias. Han vuelto a reeditar 2 veces el Supraland. ¿Qué es lo que tiene? Ahora, aunque hagan preorders, pero ya dicen que es retail. Además, cuando te ponen este juego no tiene la limitación, no está dentro de la colección limitada de Limited Run Games, no forma parte no estás obligado a comprarlo dentro de la numeración, como diciendo que va a salir por donde sea. Ya te lo explican en un recuerdadito. Pues ahora pueden reeditarlo las veces que quieran, mientras saquen ellos van viendo tiradas. Y ahora que Nintendo, por ejemplo, han reducido bastante. Creo que en un principio eran 3.500 unidades, si no me equivoco, lo que obligaba a Nintendo a producir de sus juegos en Switch. Creo que lo bajaron a 2.500 y creo que ahora han bajado a 1.000, a 1.500 como era en un principio PlayStation 4. Así que ahora cada vez obligan menos a producir Nintendo. Y luego lo que serían, una vez sacado el juego, creo que se pueden hacer tiradas de 300 unidades. Que pueden estar haciendo 300 unidades cada vez que ven que venden, venga, se pide más y venga a producir como locos. Y este nos sale ahora, el Tunic. Otro que recuerda también a los que hemos enseñado hace nada, el Ocean's Heart y el Super Dungeon Maker. También con este backtracking y que es un celdita en toda regla. Que creo que Maka lo estuvo jugando. Que creo que es bastante dificilillo para lo que es un Zelda. Tiene unas valoraciones brutales. Es muy bonito, muy chulo. Así que si no lo tenéis en el tintero, hacedle caso, que está muy guapo. Ya Pro dice reservadísimo, nosotros también. Además viene la edición chulísima, viene parece que cartoncito, ¿no? Viene mapitas, vienen cositas en la edición para un precio muy bueno. Creo que la edición es muy completa. Dice Jorge H100 que bendito fangamer que nos saca ediciones preciosas. Como agradezco que saque ediciones con manual extras y además lleguen a España, a Europa. Es que, ¿qué menos? A ver, si ya lo estamos viendo, que realmente, si queremos una edición completa, bonita, o que lleve lo mínimo, creo que tiene que llevar una edición física, además de la caja, que es lo que los que llevamos comprando físico desde siempre, un manual, unas cositas, que creo que eso nos gusta mucho a nosotros.
y la que nos lo están haciendo son las empresas limitadas. Strili también saca todos sus juegos con manuales, Super Rare. Al final lo que queremos es eso, un manual donde... Bueno, manual, llamado mal manual, porque realmente son unos manuales un poco cortitos, pero bueno. Dice Nezual que yo me lo pasé y lo recomiendo. Qué bien, ¿no? ¿Te resultó difícil? Porque yo es que he escuchado comentarios y en algún podcast, tuve un podcast de la revista GTM que hablaban del Tunic, que lo habían puesto en portada al Tunic, y comentaban que les estaba resultando muy difícil el juego, que estaba bien, pero que en ciertas fases era difícil. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te pareció? ¿Fue complicadete? Dice Jorge H100 que yo de RTR seguramente Fangamer sea mi fab favorita. Y de limitada Super Rare por esos motivos. Guay, a ver, hay mucho juego. Hay muchísimo juego. Nezahualcóyotl es espectacular el descubrimiento del mapa y las habilidades a través de las diferentes páginas del manual que encuentras por el mapa. Qué bien, qué guay. Qué guay, qué guay. Y bueno, aquí hay uno que a mí me da en la patata. O sea, ya solo con la música. Este juego, supongo que sabéis cuál es, ¿no? Les Lane. Back from the Hell. Este juego salió en PC, en Steam. Salió rotísimo. El juego iba como el culo. Iba como una patata de mal. Pero el equipo de desarrollo, que era muy primerizos, pues trabajaron con él. Y dejaron un juego exquisito. Música heavy total, sangre por un tubo. Metalero total, o sea, música total. Ya lo escucháis, no sé si lo habéis jugado. Difícil, como el solo. Pero creo que al final consiguieron, después de años de trabajando sobre el juego, un juego redondo. Que primero salió en PlayStation 4 y al principio de Switch también lo sacaron en Switch. Y que se ha convertido en un auténtico grial. Ya sabéis que ahora está muy caro. Y con razón, creo que es muy buen juego para tener este juego, ¿no? No sé si lo habéis jugado, lo habéis probado, lo tenéis. O sois como otros muchos que lo quieren y ahora no lo pueden tener. ¿Cuál le dices? Le preguntas a Evi si estamos suscritos a... Sí, somos suscriptores de GTM, sí. Nos llega las revistitas y tal, es una revista genial, la verdad, muy guapa. Nezual nos comenta el tema del Tunic, que le ha gustado, que tienes que mejorar completo el personaje para poder avanzar. Qué guay. No pudiste con el Slane, este es difícil, ¿no? Este es difícil. Y antes de ser parcheado, no es que fuera difícil, no, era injugable. Luego ha cambiado la cosa. Bueno, el equipo de desarrollo fue mejorando con este juego. Al final creo que lo dejaron petén. Y gracias al trabajo de estos años que tuvieron con este, nos sacaron el siguiente. Que ya mejoran este. Ya ves que el equipo se ha hecho un equipo sólido de programación. Y nos sacaron el siguiente, que supongo que muchos sabréis cuál es. Esta joya. Esta auténtica joya. Run and Gun, Metroidvania y Metal por un tubo. Valfaris como la copa un pino. Sí, el Valfaris es mucho mejor. Pero bueno, también se entiende que no deja de ser su primer trabajo fue el anterior y luego ya como gente que ya empezaba a trabajar decentemente, sacaron esto. Lo dice Suaves que lo tengo también en PS4, que venía con una púa de guitarra. Qué guay, ¿no? Qué guay. Nos dice Resident Diabol, Tunic tiene zonas chungas porque el personaje es brazo y corto y se me hacía difícil luchar contra algún boss. Estéticamente muy bonito. A ver, precioso. De hecho, claro, cuando se anunció solamente para PlayStation 5 o PlayStation 4 que salía físico en Asia, Eva, que lo llevaba siguiendo muchísimo tiempo, se quedó así como muy plof. Claro, un juego que y no sabíamos nada, no sabíamos nada. Nadie decía nada, pero cuando se supo al final que sí que salía para todas las plataformas y físico y en Europa, todo el mundo creo que estábamos deseando comprarlo. De hecho, Eva estuvo tentada de jugarlo digitalmente y dijo, a ver si al final, mira, no va a poder jugar y además con la edición física.
Alain es brutalísimo en todos los aspectos, pero también es chungo. Sí, chungo no, lo siguiente. O sea, es muy chungo. Y ya os digo, cuando al principio no estaba parcheado, ya no es que te mataran, es que si te quedaba colgado. O sea, pero bueno, al final creo que les quedó bien. Y bueno, ya es un segundo trabajo que es el Balfaris. Creo que ya es una brutalidad. Dice Nezual que el nuevo que están haciendo es Shum. Sí, a ver cuándo sale. Eso tiene que ser total. A ver, yo que soy de los amantes de Shum. Qué guay. Dice, ¿no es el larguito del Balfaris? Bueno, depende. Depende de lo que te maten. Puede ser muy largo o un juego normalito. O sea, puede ser auténticamente... A ver, es un poco... La curva de dificultad quizás un poco no suave. Pero bueno, si te adaptas bien, yo creo que sí... Está mucho mejor medida que la de Slane. Es una auténtica brutalidad de curva de dificultad. O sea, te meten de lleno, te meten... Venga, date aquí de hostias si puedes, a ver si puedes. En cambio, Balfaris creo que ahí en estos es mucho mejor juego, mejor cuidado, mejor... creo que mejor graduado el tema de la dificultad. Aunque no es fácil, para nada. Yo creo que dentro de lo que es el juego, yo creo que no sé, rondará 10, 12, 14 horas. No sé. Todo depende también de lo que mejor te adaptes a juego o peor se te dé, ¿no? No todos somos capaces de hacerlo todo. O sea, hay juegos que se nos van mejor, otros peor. Y este otro jueguecito, como le tenemos muchísimas ganas, también lo va a editar Retard Games. Creo que nos lo trae también Selecta, este Bernalech. Muy guapo, pinta muy bien. Le tengo muchas esperanzas a este juego, la verdad. Creo que ya está para reservar todos los sitios. Y si no, también tenéis la web de Retard, pues si lo queréis reservar allí. Este lo habéis reservado, lo tenéis en cuenta. Que no se os escape este, que este pinta muy bien. Este pinta muy bien. Sí, Solid, pinta muy chulo, pinta muy chulo. Este... A ver, si por lo menos sale bien, no sale roto. Y no se retrasa demasiado, que ya sabéis que con Retard realmente su nombre pegado hacen honor a ello. Retard, retrasado, sí. Sí, la verdad es que se retrasan muchas cositas de ellos. Bueno, este supongo que es uno de los que comentaba Jack Pro. Uno de los Kickstarter, que va a salir también en físico. Ya me han dicho que lo sacarán en el futuro. Este de Last Fate. Esto es crema, no. Lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis este? El de Last Fate. ¿Lo tenéis en seguimiento? ¿Sabéis que va a salir esto? ¿Cuándo saldrá? ¿Quién lo sacará? Nadie va a salir, pero ¿quién? Esto es una brutalidad. Esto es... música, gráficos, todo, lo tiene todo. Lo tiene todo. Sí, yo sé que andabas con alguno de estos, sí, Jack. Ya me lo imagino. O sea, ¿tienes algo de info tú que no sepamos nosotros? De que te hayan dicho algo los del equipo de desarrollo. Es que yo lo veo y cada vez que lo veo me sigue pareciendo brutal. Esto es lo que tenía que ser un Castlevania hoy en día. Lo que deberían de hacer Konami con un Castlevania este. O sea, dejarse de historias y sacar una cosita así. Pero bueno, mientras salga este Last Fate. A ver.
No, ya veo que os vuelve locos a todos, ¿verdad? A Noisa, a Nezualcoyote. Lleva para 3 años, ¿no, Jack? Bueno, pero es que los Kickstarter, yo antes coleccionaba, ya lo comentaba una vez, miniaturas. Miniaturas de Confront, Warhammer y del estilo. Y estaba metido en muchos Kickstarter. Y 3 años era lo mínimo. Incluso más. Y acabé muy harto, Eva lo sabe. Acabé bastante hartito. Y por eso no me he metido en Kickstarter de videojuegos, porque ya acabé muy quemado. O sea, si ya los preorders son locura, suelen ser locura, ya veis que en algunos casos son de 2 o 3 años. Pues los Kickstarter es lo mínimo. Hay que pensar que estás apoyando un proyecto que está en sus inicios. Y un proyecto tiene sus subidas y sus bajones y sus dificultades. Y ya sabéis que un producto de estas características, y si quieres sacar pulidito, de 2, 3, 4 años no bajan. Y estarse detrás de ellos. Y muchos de ellos no ven la luz. Y te puedes quedar con un. Yo palmé pasta en algún Kickstarter de miniaturas. Palmé pasta. Dice ya que está en Steam Green Lights, pero de momento a consolas no han dicho nada, siguen con el desarrollo. Sí, no, pero va a salir. Bueno, de hecho, se rumoreaba gente de por ahí, de equipos limitados, de empresas limitadas que estaban detrás. Esto va a salir, además, están todas, yo supongo que estarán todas las empresas limitadas, desde Super Rare, Limited Run, todas estarán con los dientes y con las uñas afiladas para poderles echar el bozal. Vamos, y ya, yo creo que estará ya casi atado. Eso no, esta peli tan dulce no la pierde nadie. Esto saldrá sí o sí. Tú a ver, nos dice que pintazas, claro, es que es increíble el juego. Weaver, Luis me dice que se va. Luego ves el directo si puedes. Y ya sabes que lo dejamos subido los bots en Twitch y también lo resubimos por la noche a YouTube. Mañana también estará en YouTube. Para aquellos que lo que preferáis ver en la plataforma en diferido, sin problema lo podéis ver allí. Para eso lo hacemos, para que lo podáis ver todos. Jack Pro nos dice que Kickstarter es la locura, es el Paprium, ¿no? Y se metió de cabeza en esa trampa. Ya, pero es normal, te sacan el Paprium y es muy goloso. Creo que Alfonso Colgadito también está metido, pero era muy goloso. Yo no me metí, pero yo porque ya estaba escamado de antes, de haber pasado situaciones parecidas con otras cosas. Esta Coyote dice que yo creo que sale directamente retail. ¿Tú crees que sale directamente retail? Yo creo que hay mucho interés ahí. Yo también lo creía con el Ender Lilies. Y no salió. Veremos con este, a ver. Dice que a Colgadito lo metiste tú. Pobrecito. Bueno, aquí tenemos otro. Otro de Kickstarter. El Mint 6. Un juego de un desarrollo de un equipo alemán. Un Metroidvania muy guapo. Pero que también están metidos los alemanes de First Press Games. Pero este directamente, además de Kickstarter, que lo han apoyado, lo han sacado ya preorden en su página web. Y somos uno de los tontos que lo hemos reservado. Y estamos esperando este Mint 6. En fin. A ver. En teoría sale físico, pero cuando se les ocurre salir físico a los alemanes de First Press. Sí, Neceval. First Press, sí. Es que además esta gente, yo no lo entiendo, pero se quedan unas licencias de cojonudas. O sea, se quedan unas licencias cojonudas. Pero mira, los peores que se podían quedar las licencias y es lo que hay. Dice Jack, sí, no, el de la Face va a salir seguro. El Last Face sí que saldrá. Tardará medio año, tardará un año, pero sabemos que eso va a salir. De hecho, y si hubiera problemas económicos, cualquier empresa va a llegar a decir, ten el dinero que necesites para que lo acabes. Porque eso es una perita en dulce. Nos dice Terra Seca, eso de los tontos del preorder me ha recordado que tengo que hacer un preorder. Pues nada, a preordenar, como todo, ¿eh? Sí, igual, las ediciones de First Press son de las mejores. El acabado, todo es muy guapo, muy guapo.
Lo de la monedita, lo de la monedita está muy bien. El cartonaje, la serigrafía que va encima de las cajas, tanto las sencillas como las gorditas. Pero claro, los tiempos y la... Bueno, pero tengo que decir que en el último pedido pues, de este último juego de naves de PlayStation 4, el Natsuki Chronicles creo que es, o el otro, bueno, que salió hace muy poquito, que tardó la hostia en... Lo compré sencillo porque también teníamos la coleccionista con los otros dos juntos, pero como esa todavía no está producción, pues le compré el sencillo. Y después de 3 semanas de que presuntamente se había enviado, pero no se movía el tracking, les mandé un mensaje. Y ya sabéis que esta gente no contestaba los mensajes de atención al cliente. Y raramente, al día siguiente, como un reloj, me contestaron. Y me pidieron disculpas. Me dijeron que el nuevo gestor de envíos, que lo movía GLS, que no me preocupara, que lo tenían ellos y que iba a salir. Sí, a los 3-4 días salió GLS. Igual algo está cambiando. Contestaron un mail de atención al cliente por primera vez que me contestaron. O sea que... A ver. A ver. Bueno, otro de los juegos que me parece una cucada porque mezcla muchas cositas. Este Monster Sanctuary, no sé si lo conocéis. El cual tienes que, como cualquier Pokémon que se precie, recolectar bichos, monstruos, mascotas, como lo queramos llamar, que las vas a utilizar en combate también. Pero es un Metroidvania, este Monster Sanctuary. Y las puedes utilizar que te ayudan en ciertas cositas como pasar pantallas. Luego tienes luchas de los monstruos en combate. ¿Qué pensáis de este? Muy buenas noches, Nesima 812, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, Nezwal es numerado del LRG. Además, la edición coleccionista, que es la que pillamos nosotros, me gustó bastante porque era cartón mucho más duro, más recio, pesa bastante. O sea, muy sorprendido con la edición de Limited Run en la Collector. Muy buenas noches, Triple Indie, ¿qué tal? Vamos a darle la enhorabuena, vamos a aplaudir a Triple, que ayer ganó el FOMOPOLI. que fue el ganador ayer del FOMOPOLI. Con el gran Martis de Tesoro de Lechak, que por fin ganó. Ya sabéis que Triple Indie tiene YouTube. Tiene YouTube, un canal estupendo que últimamente está haciendo unas entrevistas y unos podcasts estupendísimos con desarrolladores de videojuegos, con empresas como la última de Tesura, con gente del sector, compis de streamers. Así que si no lo conocéis, ahora aquí Eva le va a hacer un poquito. Aquí va a poner su canal, le va a hacer un poquito de promo y echarle una visual. Suscribiros porfi. Que hacen unos contenidos de puta madre. Y ahora mira un juego que Eva se lo hizo de cabo a rabo. Un juego que también mezcla este tipo de Metroidvania, porque no deja ser un Metroidvania, sobre todo pero que tiene un poco de gestión. Es muy cozy, como le gusta a Eva. Este Spiritfarer. Y que es muy bonito. Además te da en la patata a nivel emocional. A Eva le encantó, le gustó muchísimo. Se lo hizo de cabo a rabo. Lo pasé muy bien con él. Y dice Eva que desde aquí me dice que ese sí que lloras, que lo pasó a nivel sentimental muy mal. Que es muy bonito y le gustó mucho. Bueno, sabéis cómo es, ¿no? Que en teoría tienes que ir eres el barquero al otro mundo, ¿no? Y lo que consigues es que intentar conseguir cositas para que los personajes a los que estás ayudando, pasarlos como barquero al otro mundo, ¿no? Y te tienes que despedir de ellos cuando consigues. Bueno, un rollo muy emocionante. Nesima 8, que ¿cómo se llama? Spiritfarer. Todo seguido. Ahora te lo pone Eva en el canal. Nesima. Ahora te pasa el nombre. Es muy bonito, además un precio cojonudo. Muy guapo, de la gente de Ayamo 8-bit. Dice que Nezahualcoyote, que le encanta el estudio,
Hicieron también Hotun y Sundered, también los tenemos en PlayStation 4. Vaya dos juegazos también. Pena que tanto el Hotun como el Sundered a Eva le encantaría, porque los tenemos en PlayStation 4, le encantaría tenerlos en Switch. De momento no los tenemos, una pena. También de Limited Run Games, no este, sino los dos anteriores que comenta Network Coyote. Thunder Lotus Games, sí, es la gente que hace estos proyectos tan bonitos. Sí, no, el arte es muy chulo, a nivel, las animaciones, trabajan muy bien, trabajan muy bien. Ya en su primer proyecto, que fue, como tú comentas, el Hotun, ya el juego ya era muy bonito. Y luego aquí tenemos el Neversong. Este Neversong también lo editaron por aquí. Es muy bonito también. La música está bastante bien. Nezual, esa es la edición que tenemos nosotros, la de Kickstarter, de Sundered. Esa edición, que tienes la que hay para el PC y la de PlayStation 4. Esa edición la que tenemos, sí. Nada pasada esa edición. Y este también está muy chulo, ¿eh? Este si no lo tenéis en el radar, echar una visual, porque además estos jueguecitos ahora están muy económicos, están muy bien. Creo que el catálogo es brutal. Dice aquí Jorge Bordineta, aquí se juega al Young King. No se juega, pero salió en el anterior volumen que hicimos de Metroidvanias, el anterior que hicimos, el primer volumen, hablamos de él, del Young King. Ese juego que de mecánicas de salto, Metroidvania con mecánicas de salto a lo bruto, que nadie apostaba por él, que ni siquiera la gente de Nicalis, que es de Nicalis ese juego, lo sacó en Estados Unidos, pero sí apostó por él en Piki, la editora japonesa, y lo sacó en Japón, con inglés, pero no apostaron por él y no lo sacaron en Estados Unidos. Y que se ha convertido a nivel dinero una brutalidad. Y que nosotros lo compramos a precio de derribo cuando costaba 1800 yenes, que eran 12 euros, y que te venía además un CD. Imaginaos, además lo compré como, bueno, vamos a comprarlo a ver qué tal y tal. En fin, cosas del coleccionismo y de la escasez. Bueno, y este Kunai. Este Metroidvania, que está muy bien, ya sabéis que llevamos este ordenador o monitor con sable. Es un ninja, ¿no? Tirando los kunai. Que la gente, yo no lo he jugado, no puedo hablar por haberlo jugado, pero que lo pintan bien. ¿Ves? Que además me parece que Triple en uno de sus vídeos lo recomendó muchísimo, que es uno de los escondidos o joyitas que la gente no cuenta con él y que creo que deberíamos, a los que nos gustan los Metroidvania, jugarlo. Sí, Triple, ¿no? Está muy bien, ¿no? No, ya se ve, que el juego está guay. Además mezcla cositas muy chulas, también algo de Run and Gun, de Paro, qué guay. Qué guapo. Además, creo que incluso los que lo queráis comprar digital, creo que alguna vez está rebajadito a 3-4 euritos. Está muy chulo además. Y la edición es guapísima, porque la edición viene con una cajita, una funda, creo, de cartón. Estuvo genial de precio. Rated everyone. Bueno, otro juego de estos que mezclan géneros extraños, ¿no? Un shoot'em shmup, como lo queramos pronunciar, dependiendo de qué zona. Este ejerce Atlantis mezclándolo con un Metroidvania. Con una estética brutal, que en un principio editó PlayAsia en PlayStation 4, se agotó enseguida, subió de precio de manera brutísima. Que Video Game New York nos lo ha recuperado este año pasado,
en 2 ediciones, la Elite y la sencilla. La Elite, que ya sabéis que lleva la carátula es metalizada, con un pequeño brillo metalizado, que se ha llevado palos injustamente. Creo que incluso lo puntuaron muy mal justamente, cuando yo creo que es un juegazo, mal entendido además. Pero ya lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué os parece a nivel artístico? Como juego en sí, porque además está muy bien el juego. Dice, ¿cuál es? Este lo tuvo Impact Game no hace mucho, pero ya está, sí, está agotadísimo. De hecho, si lo queréis, corred. ¿Por qué va a pasar con este juego? Este juego a nivel estético es muy bonito, pero está muy bien el juego, porque no deja de ser un Metroidvania, estética Shum, con mecánicas de Shum, pero es un Metroidvania. De PlayStation 4 yo creo que ha llegado hasta 300 euros. No sé cómo. Pero el de Switch, habiendo una tirada bastante fuerte, creo que no sé si eran 3.000 o 4.000 de la sencilla y 2.500 de la metalizada, de la Elite, se está vendiendo como churros. De hecho, habéis visto que lo que ha llegado a Impact se ha agotado. Creo que si os interesa, Video Game Plus, la canadiense, tiene stock. Y no sé si Bazar, la tienda europea de bazarbazar.com, la europea, no la UK, porque la UK también tendrá stock, pero tenéis que pagar aduanas. Pero tiene una sede en Bélgica. Buscar la tienda europea de Bazar. Creo que igual les había llegado, no sé si les quedará. Si os interesa, no tardéis mucho con él, porque ya sabéis lo que pasa con estos juegos. De golpe por brazo se acaba el stock. Se juntan aquí dos factores: Metroidvania y Shum, que suelen subir de precio. Escasez, igual suben demasiado. Dice ya que si lo tiene, me lo paséis también. Sí, es que además lo curioso de este juego es que si tú ves reviews de antiguas de PlayStation 4, lo habían puesto de 5 y de 4. Cuando yo lo había probado y lo había jugado, digo, pero ¿cómo vas esto un 5 en 4? Puedo entender que no te haga tilín, que sea un 7, 6,5, 7, 8, 7, 8. Yo le daría un 7,5, 8. No le daría más, pero una nota bastante buena para ser un juego de este corte. Pero que lo habían suspendido como juego, digo, pero esto, ¿dónde han sacado a esta gente? Pero no eran ni una ni dos, varias webs y varios sitios de análisis. Dice ya Pro que hay que pillarlo directamente a Video Game Plus. Pues igual los de Bazar se también han agotado. Sí, el Neza o el de PS4 vale un riñón. Yo lo compré baratísimo a 27, 28 euros al cambio, me parece, en PlayAsia, cuando salió. Lo que valía la gordita, ¿eh? Y duró bastante el de Earth Atlantis en aquella época. Eran 1.000 unidades y a lo mejor duró 3 o 4 meses a la venta en PlayAsia, ¿eh? Imaginaos cómo cambian las cosas. Dice Wakemi, ¿cómo se llamaba? Earth Atlantis. Ahora Eva, Wakemi, ahora pone... Ah, ya la ha puesto, ya ha puesto el nombre completo del juego. Y ha puesto, mira, ha puesto, si lo queréis el de la Store Europea, Eva ha puesto, si lo queréis comprar en Europa, el link a Bazar, la tienda europea. Además, Bazar, si supera los 65 euros de gasto, es envío gratuito desde Bélgica. Es interesante. Si gusta alguna cosita más de la web, sumáis 65 euros y no os cobran el envío. De Real Boss, hola a todos, muy buenas, ¿qué pasa de Real Boss? Vamos ya con unos cuantitos de Metroidvanias. Vamos con otro de Nicalis, el Alien Ness. El Alien Ness, primeramente, este juego no lo sacó Nicalis, lo sacó otra empresa en PlayStation 4, americana, ahora no recuerdo el nombre, también. Es un juego bastante sencillote, veis que es un pixel, un 8 bits, como comentaba antes Nezwan. Pero que sepáis que no está nada mal tampoco. De hecho, se llegó a agotar. Este juego se agotó en Nicalis. Se agotó y parece que ha habido otro restock. Han reeditado nuevamente el título. Y creo que también en Video Game Plus tienen esto de este juego, del Alien Ness. Sí, como comenta, mira, las reviews, pues
Pues si lo puedes probar, verás que ni por asomo son las análisis que nos venden. Ya veis que este es muy sencillote, a nivel gráfico es muy sencillote. Además tiene bastante tiempo en el mercado, 6 o 7 años creo que salió a nivel digital, luego en Switch llevará 3 años, 2 o 3 años. Y aquí tenemos el Astro Aqua Kitty, otro Shum de gatetes. En teoría esta es su segunda parte, pero este me encanta, También es Metroidvania. Parece que sí, también salió en Vita, como comenta Eva, que también salió en Vita, su segunda parte, también salió en PlayStation 4 y lo ha sacado también en Limited Run. Muy bueno, sí, Nezual, muy bueno, sí, muy chulo. Muy guapo. Y se lo dice, al menos este es muy original, es una propuesta distinta. Sí, sí. Es que me encantan las propuestas, no sé. Como este nuevo que nos va a sacar a la TEN 17 de Night Witch, este juego también que tiene cositas de Metroidvania. Y este que vas con la brujita, un twin stick shooter, Shum, o como lo queremos llamar, también muy guapo, que nos sale ya la semana que viene, el de Night Witch, que también salió en el primer directo. También me encanta ese juego. Creo que probar cositas. Creo que... Y ya estamos viendo que los que están probando cosas precisamente no son los AAA. Tenemos que acudir al mercado indie. Y eso que agradecemos nosotros. Y otro juego de Red Art que no han hecho más que sacarnos juegos interesantes estos últimos meses. También en reserva, este Cat Maze. Otro Metroidvania. Que también nos va a sacar Selecta por aquí. Ya está para reservar. Si os interesa, ya lo sabéis. Dice Wakemi que de tirar como crees que irá, el de Night. A ver, complicado. TEN 17 no hace tiradas largas. Y a veces nos lo editan en PAL España. Si se juntan las dos cosas puede ser complicado. De hecho, no sé si lo comentabas tú, estaba agotado en Extra Life y en Game. Tenemos las opciones de Amazon de momento. Y no sé si con este Night, el que comentamos ahora, va a haber una segunda tirada o tercera tirada como ha hecho con el Dredge. No lo sé. Es un juego de un género mucho más minoritario y yo no veo que hagan segunda tirada. En cuanto se agote ese juego, venderán lo que vendan y ya está. Este me parece que no sé si estaba listado, que iba a salir para después del verano. La salida del juego. El Cat Maze. Bueno, uno que me gusta mucho. Este lo tenéis también físico, pero no ha salido por estas tierras. Ha salido en Asia. O en inglés. Totalmente occidentalizado, creo que. Yo creo que incluso la carátula, la portada, la carátula posterior viene con inglés. Es el de Company Man. Llevas a un auténtico empresario, ejecutivo, oficinista. Es una gozada de juego, ya lo estáis viendo. Un Metroidvania muy diferente, muy guapo, muy chulo, muy cómico también, sus puntos cómicos. Y que si os interesa, creo que en Play se tiene en stock. Que lo sepáis. Me parece que incluso Bazar, no sé si Extra Life también trajeron algunas copias. Podéis mirar a ver si les quedan algunas copias, si os interesa.
Se sale fuera de la tónica, ¿verdad? Nos dice ya que el Cat Mesa ha podido pillar para Tete, el de digital. Sí, creo que sí. Algunos de Retar se pueden pillar bien de precio. Otro con técnicas o con implementación de varios tipos de juego. Este Aegis Defenders. Este es un auténtico Tower Defense, incluso con cooperativo, con pinceladas de Metroidvania. Artísticamente me gusta muchísimo el pixel que tiene. Mucho. De hecho, salió hace 3 años. Lo sacó Limited Run, también para PlayStation 4. Y lo curioso es eso, mezclar varios tipos de género y que además creo que lo implementan bien, que queda bastante bien como juego, como juegos. I see. ¿Qué os parece este? ¿Este lo teníais en el tintero? ¿Os acordáis de él? Dice, ¿cuál es? Que acabo de caer comprando el Ethel y no fui lo suficientemente fuerte. Lo siento mucho, yo no quería... Pero bueno, yo creo que no te vas a arrepentir, ¿cuál es? Yo creo que es un buen juego. Y que lo puedas tener físico, creo que es un must-have en tu colección. Y mira, ¿quién viene por aquí? Spin-off, Shovel Knight. La Aegis. Bueno, otro de los de Way Forward, este Ruby Arrowfell, que estuvo para preorden en Limited Run hace muy poquito. Este segundo juego de los Ruby, pero este sí que es un Metroidvania. Ya comenté, no sé si no en algún otro directo que hablamos del juego, no me acababa de hacer los gráficos. Creo que han perdido la esencia que tenía Way Forward con el pixel. Le han metido unos gráficos muy flash. No tengo duda que como juego puede estar bien, pero no me acaba de hacer gráficamente, no me acaba de gustar mucho. Este Ruby Arrowfell. Looks like Bianca was right about those new huntresses. Oh, great. Dice ya Pro que ya se comió el Sense. Pero me extrañaba ya que no conocieras el Sense, el Cyberpunk o Horror Story, digo, Ghost Story. Estaba muy guapo ese juego, además, muy bien valorado en Steam. Y no supieras de él, que sabía salido en PlayStation. Y este sí que tenemos que aplaudir muchísimo a Stream Limited, que apoyaron este proyecto de los creadores de Turrican, que estaba en el tintero, que iba a salir en Mega Drive y que lo recuperaron, apoyaron el proyecto, los de Streamlink, pusieron pasta encima de la mesa para que lo pudieran sacar a través de ellos. Este Ultra Core, que bebe, ya veis que bebe muchísimo de Turrican, que sacaron para PlayStation 4, Switch, y creo que también han sacado una versión para PlayStation 5 a posteriori. Música brutal. Y Ultra Core viene en la memoria de la Mega SG. Peggy 7. Dice Cosi que qué os está pareciendo la lista, lleva días acumulando títulos Tony, se quedará a gusto después de este especial. Pues mira, la lista se ha engordado hoy. He tenido que meter otro más. Ahora es el último. A ver, y es una primicia. De hecho, estábamos en el grupo de Telegram y varios compañeros de Telegram lo han puesto de que lo acaba de listar Game.
Creo que muchísimos estamos esperando que se anunciara, que sabíamos que podía salir físico, no sabíamos cuándo, pero luego lo vamos a nombrar. Y este juego, ¿sabéis de quién es este juego? ¿De qué editora? A ver si sabéis de quién es. Este Giga Wrecker Alt. A ver si sabéis de cuál es. A ver si sabéis qué equipo ha hecho este juego. Solid Rubí de Pokémon, sí, muy bien, de Game Freak, sí, Game Freak. Este juego, un equipo de desarrollo quería hacer una cosa distinta y fuera de lo que sería el amparo de Nintendo, aunque también salió para Switch y para PlayStation 4. Este Metroidvania con puzzle, con técnicas muy diferentes que controlan la gravedad y controlan los elementos y tienes que utilizarlo para ir pasando zonas. La verdad es que no nos esperamos nadie que sacara Game Freak un juego así, sorprendió a muchísima gente. Y lo extraño es que Nintendo no apoyara el proyecto, no se lo quedara para ellos ni lo editara. Dice de los más de LRG. Sí, a ver. Pero el caso es que a nivel precios, este juego no está alto, en Limited Run Games. Lo podéis encontrar si lo queréis entre los 50 y 60 euritos. El sencillo. Incluso la Collector las he visto a 80, 90 euros. 70 euros, 80. Que ya te costaba eso más importarlo. O sea, no está alto el precio. O sea, después de que hayan pasado 3 años de este juego, no, para nada, no se ve un precio alto. Ya era un juego de Konami, que también editó Limited Run. Este Skill Attack. Muy buenas, GG Golf. Muy buenas noches. El señor del golf aquí. El señor del golf. ¿Cómo ha ido? ¿Has hecho hoy directo? Porque no te hemos visto. Ya sabéis que este señor lo tenéis casi todos los días haciendo gameplays de juegos de golf. Ahora está con el PGA. Y que no sé si quería hacer algo con Switch, ¿no? Dice que Valderrama estaba fumadísimo. Hostia, un desastre. Bueno, ahora Eva hace una promo. A ver que... Los que no lo conozcáis, echar uno visual, que hace unos gameplays muy guapos. Ya sabéis que el golf, fuera de lo que sería la realidad, también la realidad se me da fatal. Mini golf y poco más. Y eso que hemos ido a campo de golf, cuidado. Que hemos ido a campo de golf, pero no, nada bien. Pero en cambio los juegos de golf sí que me gustan desde épocas ancestrales. ¿Y qué pensáis de este Skill Attack? Hay gente que no le acaba de hacer, gente... Yo lo veo guapo. Y que Konami se meta en un proyecto así menor, creo que está guay. Que lo saque solamente a través de Limited Run, no tanto. Pero bueno, viendo que están sacando cositas de ellos, a posteriori igual lo vemos por aquí, retail, más adelante. Dice Soli, este Skill Attack, ¿dónde y cuándo sale? Lo sacó Limited Run. Es además limitado de ellos. No sé si saldrá algo en Amazon. En Amazon a posteriori, en Amazon.com. Pero bueno, de momento solo quedó Limited Run y eso hace ya unos meses de ello. Y otro que es top. Para mí es top. Este Dark Devotion es top. Esto es canela. Este juego ha pasado muy desapercibido. Es difícil. Muy oscuro. Bueno, a ver, a opinar si veis el tráiler. A ver qué os parece si no lo conocéis. También lo editó Limited Run Games. Incluso una edición más gordita que venía en una Steelbook, que la que tenemos en casa. Pero esto es un juego que lo he visto poco. He visto poco gente que lo haya jugado, gente que lo haya promocionado. Quizá porque era en la época en que Limited Run sacaba juegos como churros, pero duraban minutos, se agotaban enseguida. Muy guapo este juego. Y otro que mezcla géneros, este Dex. ¿Conocéis al Dex? Este también lo editó en...
Bueno, lo editó Badland en PlayStation 4. La extinta Badland, la española. Que venía incluso CD dentro. Y luego en Switch lo editó Retard Games, que también lo trajo aquí en su momento Meridian, que trajo unos juegos de ellos. Es un RPG de acción con mecánicas de Metroidvania. ¿Cómo lo veis? RPG de acción con mecánicas de Metroidvania. Kether is the most advanced AI ever created. Sí, Nezual, la limitada lleva lata, sí. Ya, lo tienes físico este también. Este está muy bien, Este está muy bien. Y es un juego muy denostado. Creo que poco se habla de él. Se llegó a liquidar, 4 duros, lo vendían. Lo vendió Meridian, de los que trajo de Retard, lo vendieron a 10 eurillos, 12 eurillos. Se llegó a liquidar por la mayoría de los sitios. Dice Wakemi, pues chulo. Sí, está muy bien este juego, Además, no deja de ser un RPG, hablas con personajes, levels, evolución, pero es mecánica, o sea, de acción y luego mecánica Metroidvania. Es muy guapo, muy chulo. Tenedlo en cuenta. Incluso, mira, tiene fases de hackeo, que es un sub. Dice que para Nezual puede ser un juego de culto futuro. ¿Cuál? ¿El Dark Devotion o Dex? Yo creo que los dos. O sea, los dos pueden ser juegos de culto. O sea, hay muchísimos juegos guapos que estamos mostrando. Yo toque también, que está bien, está bastante chulo. De momento salió en Japón. En Japón, Dungeon Monsters, que viene con inglés, la versión japonesa, pero que Serenity Forge va a sacarlo también físico en Estados Unidos. O si no queréis comprar, si os interesa, no queréis comprar la japonesa, que está muy baratita, la verdad. Nosotros la compramos muy baratita y venía con el CD de la banda sonora. No sé si fueron 2000 y pico yenes, nada más. O sea, imaginaos, 10-12 euros, nos costó 13 euros. Muy barato. Pero que Serenity Forge, la editora americana, que edita muchísimo juego indie, muy guapo, ya sabéis, la del Doki Doki, que ese sí que no lo trajo aquí Meridian, pues que lo va a editar también en Estados Unidos. Los dos Nezual, sí, los dos. Dices, Jack tiene un aire a los Shadowrun, sí, el Dex, sí. Y Dungeon Monches pinta bien, muy rápido, eso sí, veis que es bastante frenético. Y bastante loco. Estas son las ediciones que va a sacar. Ponerlo. Quito. Serenity Forge en Estados Unidos. Bueno, no lo he cogido para, a ver si se puede ver en pantalla más grande. Estas ediciones que sacan una collector y la sencillita. Para que a alguien le interese. Creo que se pueden reservar, no sé si en Amazon.com, creo que también se podían. Y en Video Game Plus, si os interesa. Ahora un jueguecito que también está muy bien. Rated everyone 10 and up. El Ugly Island. Lo saca Premium Edition. Creo que los preorders se han agotado, lamentablemente. Del Ugly Island está bastante bien valorado. Nosotros lo reservamos, creo que en Video Game Plus. Pero también los de Premium Edition distribuyen a través de Bazar, la tienda europea. Y que está bastante bien, la verdad, muy chulo. A mí me gustó mucho lo que vi. Que además mezcla un poquito el roguelike de juego. Ya sabéis que muchos Metroidvanias o muchos roguelike
se entremezclan y mezclan. De hecho, el creador de Dead Cells nombró su juego un Rockvania. Ya sabéis, Rockvania. Your journey begins on Eagle Island. Dice en Cebote es el género más prolífico de la industria, al menos en la escena indie. ¿Qué diría esto hace un lustro? La época dorada de los Metroidvania. Sí, bueno, yo es que diría que... De hecho, el otro día cuando mostramos los point and click, también eran cerca de los 80-90 de point and click. Aventuras gráficas, los run and guns también, beat'em ups. Tenemos de todo. Tenemos una brutalidad y los que nos gustan estos juegos, a disfrutarlo. Visual novels le gustan a Eva, están siendo muchísimas. Es que tienes de todo, tenemos de todo. Todo lo que queramos. Play your way with an abundance of accessibility and difficulty options to fit your adventure. Twice the fun, all in one. Soar and explore in Eagle Island Twist. Bueno, otro juego que creo que ha pasado un poco desapercibido, a pesar de que se ha distribuido aquí. Un juego que copia Shantae. Incluso tiene un poquito más de backtracking que la propia Shantae. Este Golden Force, de los franceses de Pixel Heart, que lo distribuyeron ellos. ¿Qué os parece? ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis comprado? ¿Lo tenéis? Estuvo baratísimo, hasta baratísimo. Lo han llegado a liquidar en Amazon. A ver, este no deja de ser Shantae con un fulano. Shantae, hay gente que a tu pregunta, Nezwal, que no lo considera Metroidvania, porque son un poquito más lineales, pero sí tienen ciertas cositas y poderes y cositas que tienes que conseguir y hacer otras zonas que no sería posible si no las tienes. O sea, ciertamente backtracking. Y este es un Shantae con otro personaje. Es como los Wonder Boy. También hay gente que dice que no es Metroidvania. Ya eso os lo dejo a vosotros la decisión, que ya cada uno puede opinar si es más o menos Metroidvania. De hecho, Metroidvania como género es muy difuso porque tienes ciertas cositas como el backtracking, en la cual ya sea con poderes o con armas, que tienes que acceder a otras zonas. Eso te deja un amplio margen en el cual puedes meter muchísimos juegos en el saco. Y me he centrado bastante en lo que yo creía, porque podía haber metido más, y yo ya no los veía tan claros Metroidvania. Ya digo, esto no lo veo yo. No lo veo yo. Pero bueno, ya cada uno, creo que todos los que estamos mostrando, todos son buenos juegos, eso sí. Y este, por ejemplo, el Dog Wall, nos falta a nosotros. Este lo quiere Eva. No lo cogimos en su momento. Y se ha convertido en un hueso duro de roer de Super Rare. Ya veis que es muy básico, recuerda muchísimos gráficos como los que hemos nombrado antes, al Astronite y al Gato Roboto, pero más rápido, más frenético, eso sí. Dice, ¿cuál es el nombre del juego? Shantae con fulanos. Sí, pues sí. Dice que no. Tú te lo pillaste hace poco, ¿no? Es igual. 65 hace no mucho. Ya empieza a picar. Pero bueno, si nombramos lo que te cuesta ya un juego de Super Rare y comprarlo directamente a ellos, que te sale entre los 65 y 70, no me parece mal precio. Esos 75, la verdad. Si lo quieres. Bueno, otro que me parece un juegazo. Panzer Paladin. No sé, ¿a vosotros qué os parece este juego? Hay gente que lo he visto, no, es que el gráfico es muy sencillote. Pues me encanta este pixel. Me encanta este pixel. Y el juego como se mueve, brutal. Está enamorado. Totalmente enamorado. De hecho, cogimos la coleccionista por eso. Y este fue el culpable, soy yo. Esto no me dijo nada Eva. O sea, este lo quería yo, quería la Collector.
Pixel nostalgia total, pero que le sienta genial, ¿eh? Yo creo que sigue siendo fresco. No sé, ¿qué opináis vosotros? Igual es demasiado... Tiro demasiado de nostalgia, pero a mí me encanta. Panzer Paladin, available now on Nintendo Switch. Otro de Premium Edition, este Phonotopia, este es una cucada, ¿eh? Este es un Cozy Games de Eva, este Metroidvania que llevas a la nena. No sé si lo conocéis. Sí, Netwall, tiene un parecido al Messenger ahí. ¿Qué os parece este? Es Phonotopia. De hecho ahora lo reeditan en PlayStation 4 los de Premium este juego, el Phonotopia. Porque en Switch está bastante agotadete. A Eva le encanta, a Eva le gusta mucho este juego. Puede hasta pescar, ya veis que es muy japo esto. Cocinar. Muy diferente, la verdad, de los típicos Metroidvania. Dice Premium Stoic que sí, que si no, el Wife no sé qué. Wife Quest, Jack Pro, Wife Quest. Es muy guapo, nosotros lo pillamos en PlayStation 4. No deja de ser una novia que secuestran a su marido, a su futuro marido, y tiene que hacer un montón de quests para ayudarle y tal. Está muy guapo, es muy tal. Ese tenemos que reservarlo también. Ese sí que lo quiere Eva, porque yo se lo pillé en PlayStation 4 porque no había otra posibilidad en PlayAsia. Pero ahora que sale en Switch, ese lo tenía incluso, me parece que no sé si lo compró digital. Sí, es muy relajante, muy agradable. De hecho, me acaba de comentar ahora que está en el sofá que sí, ese sí que lo jugaría seguro ella. Y otro de los que está muy bien, que salió retail, precio muy baratuno, con musiquita, que además tiene una música muy bien implementada, que es juegos brutales a nivel musical, es Pinstripe. ¿Qué os parece este a nivel artístico? Y este ha salido aquí, ¿eh? Tiene muchos premios. Y ha pasado como pasa el viento, ¿no? No se nota. O sea, ha sido una salida, no se ha ni ha tomado en cuenta, espero que tenga... Pero se ha vendido. No sé si habrá stock en las tiendas o quedará algo. Este Pinstripe. Estuvo bien de precio en Navidad en Extra Life. Sí, es que se ha llegado a liquidar. Este juego, por desgracia, que no creo que tuviera demasiadas buenas ventas. Y premios ha ganado por un tubo este juego. Y creo que es de un solo creador. Estilo Oluboy y compañía. Estuvo 5 años para hacerlo. O sea que... Y música es brutal. O sea que el tío es un currante nato. Bueno, otro de Way Forward. Este Dinosaurs. Spidersaurs, perdón. Bueno, mezcla Run and Gun con Metroidvania. Me gustan un poquito más los gráficos que los de el anterior Rubia Ruffel. Aunque aún ahí sí es verdad que le cojo más gusto a este porque me recuerda también a los dibujos de antaño, de los años 90 americanos. Que en eso sí que me gusta. Aunque hubiera preferido un poquito un pixel más acorde de los años, del típico pixel de Way Forward.
Dice que Jack que huyó de este y no miró atrás. Dice Suaves también. Yo lo cogí de liquidación, me llama mucha atención. Sí, yo creo. Es que Eva la tenía seguida la pista porque como tiene tantos premios, ella siempre que mira webs y tal de premios en Steam, este lo tenía apuntadísimo. Además lo cogimos de reserva de salida. El Pinstrip. Bueno, aquí los de hace una semana y media, 2, ¿no? La gente de Retard. La saga Scoutfall. El Shrouded Insanity, el cual lo sacaron primero en PlayStation 4, duró un telediario y medio, se agotó enseguida. Y ahora lo reeditan para PlayStation 5 y en el pack con el siguiente, con los dos juegos. El actual, que el actual sí que es muchísimo más Castlevania, lo veréis. Bebe mucho de Castlevania. Creo que es la segunda parte es Scoutfall Usurper, el usurpador. En un pack para Switch, los dos juntos. ¿Qué ves? Es una copia total de Castlevania. ¿Qué ves? Este es un Alucard de Watanabe. Este es el que lleva ya 7-8 años en Steam, que está bien valorado. Y este es el nuevo, el Usurper. Que este sí que es incluso más, a nivel de juego, veréis que bebe más de Castlevania. Soulsvania, Nezarwote, Soulsvania. Bueno, la primera parte sí, la segunda no, La segunda ya es más Metroid, Aquí ya cambiaron más, se desviaron un poquito más. No, ya se ve a nivel de trailer. Mira, este es el segundo. Lo bueno es que en Switch, por ejemplo, sale el pack con los dos, Viene el pack con los dos juegos en Switch. Y parece que se está agotando sus copias en Retard, pero Select ha confirmado que va a traer copias a España, que va a abrir las reservas. No sé si las habrá abierto ya. O sea, que si lo queréis reservar aquí, creo que Select va a traer copias. Y ahora vienen los dos últimos. Estos dos últimos han sido esta semanita. Bueno, aquí veis Neofit Studios. ¿Sabéis quién son esta gente? Estos brasileños. ¿Qué son brasileños? Esta gente sacan juegos muy guapos en Mega Drive. Uno de ellos, ya hablamos de él en el primer volumen de Metroidvanias. El Demons of Asterborg, ¿vale? Que lo ha sacado en reserva Limited Run Games a futuro. Bueno. Y nosotros también lo hemos reservado, como muchos supongo que habéis hecho vosotros. Que el juego, el Demons of Asterborg, es guapísimo. Pues ha habido un acuerdo de esta gente Neofit Studios con Pixel Heart, los franceses. Un acuerdo de colaboración. De momento van a distribuir sus juegos en digital. Pero ya sabéis que todo lo que distribuye en digital Pixel Heart de los acuerdos que tiene al final salen en físico. Y posiblemente al final lo distribuya PQube con el nuevo acuerdo que tiene de distribución con PQube en físico. Y es muy posible que el Demons of Asterborg también salga en físico por manos de Pixel Heart aquí en Europa. O sea que la versión americana no sería la única en el mercado. Pero también van a sacar el siguiente juego de la gente del Demons of Asterborg, Astebros, que mezcla Metroidvania con roguelike. Yo lo que he visto me ha gustado mucho. Astebros, sí. Astebros, no Asteborgs. Astebros. Sí, no, lo tienes tú ya en Mega Drive. En Mega. Pinta muy guapo este, muy chulo. Una pintaza increíble. Así que a esperar a que Pixel Heart, ya sean ellos o a través de PQube, nos lo editen en físico. En Switch. Y sí, es muy chulo, sí, Solid. Vista interminable. Y ahora aún queda uno, que creo que es muy potente.
¿Tú lo vas a pillar en Mega Drive, Jack? Nosotros Eva con la colección de Switch que tiene, que la quiere muchísimo, lo pillamos en Switch seguramente. Bueno, esto se ha listado este juego que viene ahora, el Elderant. Ya está si no para reservar, ya está listado para reservar en game. Para septiembre. Anunciaco como la copa a un pino. Juegazo como la copa a un pino. ¿Sabéis cuál es el Elderant? Es esto. Brutal. En las noticias de hoy. Bueno, ni siquiera lo han anunciado. Pero ya lo sabemos. Game se le ha escapado. Cremita, ¿eh? Y además creo que era un precio de 30 y pico. El compi de Telegram lo ha puesto y estaba para 30 y pico euros, me parece que estaba la reserva. Que sepáis que esto sale físico. Además, por la gente, os digo, no es un tema de Special Reserve, ni de Devolver, ni tal. Es la gente de Graffiti Games. Graffiti Games es una pequeña editora, la cual nos ha traído juegos como, por ejemplo, el Turnip Boy, ¿os acordáis? El juego del nabo, y el Blue Fire, ¿vale? Así que esos juegos no ha habido problema de distribución. Espero que con este tampoco, el Elden. Pero juegazo. Y este es el último. Así que cada semana nos sale uno. O nos anuncian uno. A ver, ¿qué pensáis? ¿Cuál pensáis que no ha salido? Igual, si no visteis el primero, podéis igual decir que algunos que no hayan salido, que igual salieron el primero, pero de todas maneras comentamos aquí. Y a ver si algunos os queda alguno porque que no haya comentado que haya salido físico. Y lo miramos. ¿Se os queda alguno en el tintero? Pues creo que eran, no sé si 73, 74 de esta segunda tanda, más 83, 84 de la primera. Pues si no me equivoco, estamos rondando 154, 155, ahí andaré. En físico en Switch. ¿Qué opináis? Tales of Iron, sí, salió en la el primer volumen. Salió en el primer volumen. Juegazo también, muy difícil. Hay que hacerse con él, pero muy, muy guapo. Y que ahora también se está convirtiendo en auténtico grial, ¿no? Se está desapareciendo de tiendas y la gente no lo está encontrando. Por lo menos la versión española. ¿Cuántos os faltan de todos los que hemos mostrado? Una brutalidad, ¿no? A nosotros nos faltan también muchos. Y juegos que además están muy bien. El 100%. Pues todo. Pues vamos mal, así no vamos a hacer negocio, ¿eh? Si os faltan todo, vais a gastar mucho si queréis algunos. Bueno, a ver, no tenéis por qué comprarlos. Hay jueguitos que están muy bien de precio en digital. Algunos a 2 o 3 euros hay ofertas. En Steam también están muy bien de precio si tenéis la posibilidad. Así que bueno, no sé. Yo me gustan mucho. A mí este género me apasiona. Acabé muy loco, me acuerdo, con el Castlevania Symphony of the Night. Me rompió moldes aquel juego en la época. Todo loco, con la inversión del castillo, con ciertos ítems que eran muy locos, supongo que lo habéis jugado, y una locura de juego. Aquel me rompió moldes. Y yo no he acabado, con aquel acabé tan loco que bueno, que supongo que muchos de vosotros, como muchos de vosotros, nos encanta el género. Dicen Cebote, vaya directazo. Bueno, el directazo es un directazo por vosotros también, porque esto sin vosotros no sería posible. Lo hago por vosotros y para vosotros, en el cual yo aprendo igual que vosotros, porque no creáis que uno esto lo sabe todo, se lo saca de la chepa. Tienes conocimientos, pero esto tienes que mirarlo y aprendo con vosotros. Y a mí me encanta, la verdad, disfruto muchísimo. Vamos a cambiar la cámara, que así se me ve mejor. Muy buenas, Gaber77, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué nos dice? Díganos tu top 5 de Metroidvania. ¿De cuál? ¿De todos los Metroidvanias o de los que han salido en Switch? No, es que tampoco puedo. Yo de lo que haya podido probar o de lo que.
de lo que... Todo bien, amigo, dice Gabers, ¿qué tal? Dice Nesima, ¿jugarás a algo? ¿Pero cómo? ¿Aquí en directo o si juego en casa? Porque aquí la jugona es Eva. Ella sí que juega, ella está haciendo gameplay siempre. Ella es la jugona de casa, le encanta jugar con vosotros. De hecho, está casi acabando. Bueno, acabó, ya hizo uno de los finales con el Panorama Side. Y ya está pensando a ver cómo acabar el segundo final y cuál juego meterse con vosotros para hacerlo. Dice sí en directo. Pues no sé, si igual sí, igual sí. Alguno que me guste mucho, que me apetece hacerlo con vosotros, igual sí, igual sí. Pensar que me gusta jugar en tele, pero tendría que adaptarme la Switch a la portátil, porque no tenemos, nosotros emitimos desde el portátil de trabajo de Eva y tenemos que jugar directamente con la Switch. Le ha hecho una promo a Gabbers, que tiene Twitch también, Eva. Para que no lo sepáis, que tiene Twitch Gabbers. A ver si os metéis a verlo. Ahora emite por las noches, me dice Eva. Sí, sí. Dice Tony que juega con nuestro bolsillo en directo. Este Tierra Seca siempre tan picajuelo, ¿eh? Qué bueno. Pues no sé, Nishima 812. Sí, lo tengo que mirar. Tengo que mirar. A ver, un juego que me apetezca mucho jugarlo con vosotros. Pues igual sí. Alguna cosa que tampoco sea muy larga. Y que os pueda gustar tanto a vosotros como a mí. Porque lo más importante creo que jugar en directo, desde mi punto de vista, es que nos gusta a todos. Sobre todo al que juega, ¿no? Y Eva, por ejemplo, lo he visto a veces a ella, cómo le ha encantado interactuar con vosotros y cómo ha hecho el apartado de la Panorama Site eligiendo las posibilidades con vosotros. Se la ha pasado de coña. Y además ha tirado horas y horas. Una vez estuvo 7-8 horas, me parece, en directo, en el Panorama Site. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Dice Nezahualcoyote, el propio Symphony of the Night. El propio Symphony of the Night. Pero el Symphony of the Night, Nezahua, no está en Switch. Es exclusiva Play. Por eso, el Symphony, junto con el Rondo of Blood, Limited Run solamente lo sacó en el pack de PlayStation. De momento es exclusiva. No sé qué pasará, si al final la exclusiva se romperá y también lo sacarán en Switch, aunque sea en digital. Pero de momento no podemos jugar en Switch. Y de momento lo único que puedo hacer los gameplays serían en Switch. No tenemos PC, emitimos desde el Mac de Eva del trabajo. Y es lo que, hasta que no, igual el año que viene compramos ya el PC y tal, que tenemos pensado. Igual sería ya el cambio de jugar en PC, juegos en digital de Steam y tal, y es otra historia. Pues bueno, ¿qué os ha parecido el directo? ¿Qué tal? La verdad es que ha sido uno de los especiales, porque yo pondría el especial primero con el segundo, más largos y más satisfactorios y más duros al bolsillo. Porque nosotros tenemos una gran colección, Switch y PlayStation 4, de los cuales tenemos muchos juegos, entre los que estarían en la lista esta. Pero tranquilamente, de los 166 que hay, o 100, no sé si ya 160, unos 20 juegos nos faltarán, 15-20 juegos. Y andarán. Muchísimo juego bueno. No sé, es un poco complicado. Complicado. Y hacerse con ellos ahora, la cosa complicadita. También Spinner Scortor y es muy bueno, sí. Uno de los juegos que nos faltan de Switch del anterior especial. Ya nos has dado en la patata. Esa es una de las pinas que tenemos clavada. Lo tenemos en PlayStation 4, pero a Eva le encanta, sobre todo el juego, porque además tiene un pixel art muy bonito. El tema de jugar con el tiempo. Y ese es uno de los jueguecillos que está muy caro a nivel de Limited Run Games. Está muy carete.
y que nos falta en la colección de Switch. Solid de Toy es muy intenso, sí. Muy intenso porque hay tanto juego potente. Y cuando ves un juego potente, ves al siguiente, al siguiente. Cuando has visto 20, dices, hostia, ¿qué acabo de ver? ¿Con cuál me quedo? O sea, hay mucho juego potente, mucho juego bueno. Haces una lista. Imaginaos las colecciones de aquí unos años de Switch, donde digas, bueno, voy a quedarme con todo lo bueno de Switch. ¿Cómo tienen que ser esas colecciones? ¿Cuánto creéis que debería ser? Teniendo el poder adquisitivo. Vamos a poner, ahora imaginaros que tenéis el poder adquisitivo para comprar lo que os dé la gana. Lo que os haga del zip lo siguiente. Que os dé la posibilidad económica de poder comprar. No tengáis reparos a nivel de compras. Y digas, voy a tener lo que más me gusta. Ya no solamente lo mejor del sistema, porque hay gente que mejor mezcla lo mejor del sistema con lo que más le gusta a uno. Sino que lo que más, todo, lo que os gusta y lo que queráis tener. ¿Cuántos juegos creéis que tendrían esas colecciones? Porque normalmente las colecciones de Super Nintendo, Mega Drive, estas consolas de la época, con 150 juegos, son colecciones muy, muy potentes, con lo mejor del catálogo, o casi todo lo bueno, o incluso ya están metiendo cosas, ya están metiendo mierda, porque es verdad que, por ejemplo, Super Nintendo tiene juegos top, pero no tantos como para hacer una lista de 100-150 juegos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué opináis? Dice de Arcadia, el doloroso de los pobres. Y Gol dice, yo llegué tarde, pero me lo veré ahora. Sí, tranquilo. Esta noche también lo subiremos a YouTube. Si lo quieres, mejor YouTube. Y si no, Twitch estará el bot seguido para que lo puedas ver si quieres. Dice Gabes que le da mucho tedio jugar juegos muy largos. Yo juego juegos largos cada X, una vez al año. O sea, al año, cada 6 meses. Tengo pensado a ver si sale ya Harry Potter de una vez a PlayStation 4. Ese será el siguiente que juegue. Estaba entre ese y el Dead Island 2. Que el Dead Island 2 también lo disfruté muchísimo. Tanto en Play 3 que luego también jugué el remaster en PlayStation 4. También le tengo ganas. Eso de lanzar machetes me encanta. Y el de Harry Potter me encantaría jugarlo también. Y sé que son largos. Pero me juego uno o dos máximo al año, así de potentes. No juego más. Luego los otros son juegos sencillos. Juegos más cortitos y que te los puedas acabar. Porque si no, no te da la vida. Eva, por ejemplo, sí que le está metiendo todo. O sea, ella está con unas ganas terribles y se lo come todo, la verdad. La envidio. Tiene muchísimas ganas. Dice, lo del Elden Retail ha sido el colofón. Sí, ha sido... Sabíamos que tenía que salir porque el equipo de desarrollo había dicho que tenía que salir físico. Incluso viene a hablar de 2022. Se ha retrasado el 2023 a finales, pero bueno, por lo menos ya hay noticias, sabemos que sale y sabemos las fechas posibles de la salida. La fecha más o menos que será en septiembre. Ya es algo. Dice, eso no es muy cosi por tu parte. Yo es que no soy cosi. ¿Dónde crees que...? A ver, con estas caras que tengo en la cara, ¿dónde ves que yo sea cosi? Yo soy de armas tomar, de mucha sangre. Pero ahí Eva también tiene su lado. De hecho, me acuerdo que le encantó. ¿Cómo era aquel juego de PlayStation 3 del estudio aquel de la pelirroja? Heaven's Ward. El Heaven's Ward, ya sabéis que es un hack and slash con aventura. De Ninja Theory, cuando trabajaba para Sony. Sacó aquel exclusivo. Es en la zona de pegar espadazos. Me acuerdo yo que la dejaba sola allí. Y le encantaba ese juego, le encantaba. O sea que también tiene su punto, ¿eh? Dicen de Zahualcoyote mínimo 500. Y yo diría que también, mínimo. Y yo diría que si tienes dinero, más. O sea, si tú dices, mira, que quiero lo mejor, es que pensad que solo Metroidvanias, el género este, hemos listado, sin que haya acabado la generación, que estamos, yo creo que todavía nos quedan 1 año y medio mínimo a 3 años buenos, hemos sacado cerca de los 160 juegos. El otro día eran 70-80 de beat'em ups. Otros 60-70 de run and guns. Sumando. Hay que sumar Shooms, juegos arcade, plataformas, RPGs, JRPGs, SRPG tácticos.
os gustan las visual novels, los point and click, que también sacamos otros 80 y pico. Empezar a sumar. Imaginad lo que es eso. Y claro, luego estamos hablando de obras maestras, sublimes, claro, sí. Pero estamos hablando de lo que sería un juego mediano ahora, un juego mediano, mediocre, mediano, era un juego, vamos a ser claros, juego top en la época, de hace 30 años. Lo que sería ahora un juego mediano, lo que estaría en media tabla, hace 30 años sería top. Sí, o sea, los cánones han cambiado, las calidades han cambiado, antes eran equipos de desarrollo muy pequeñitos, habían 2, 3 personas, 4 personas que dirigían un estudio, con eso tenían que hacer juegos y corriendo iban unos tiempos de desarrollo de 1 año, 2 años como mucho. Ahora tienes equipos muy largos, los propios equipos indies tardan 3, 4 años en sacar un juego y ya trabajan 20 personas en él, mínimo. A excepciones de juegos que sacan 1 o 2 personas, que aún así se han tirado 5, 6, 8 años de desarrollo. Todo ha cambiado muchísimo, para mejor, sobre todo. Dice Gavers, depende, ¿compramos realmente lo que nos gusta o lo que nos dicen que es bueno? No, nosotros compramos lo que nos gusta. En este caso, aquí el problema es que somos dos. Yo tengo mis gustos, mis géneros personales que más me gustan, y Eva tiene los suyos. En algunos coincidimos y en otros no. Yo, por ejemplo, igual no compraría visual novels o no compraría ni la mitad, compraría algunas muy seleccionadas, los Deathmark y tal. Eva le encantan todas. Otros tipos de juegos cozy, por ejemplo, de gestión, compraría a lo mejor alguno muy seleccionado. A Eva le gustan mucho los juegos de gestión y tal. En cambio, por ejemplo, Eva igual compraría algún juego, algún shoot 'em up como los Cotton, pero el resto que yo compro no los compraría. Es un tema de que en este caso somos dos los que coleccionamos una misma colección y ya ha apoyado Switch porque a ella le encanta tener su colección de Switch y bueno, digo, pues ya hemos apoyado, vamos a por esta plataforma y no duplicar esfuerzos y compras en las dos, ¿no? En la otra PlayStation 4. Dice NC4 de 7 para arriba, para mí ya entra, sí. GG Golfi, 1000 como colga, sí, 1000. Y vete a saber, no sé, si hasta más. Yo ya no firmo nada. Entre 500 y 750 es complicado, la verdad. No sé, ahora imaginaros que tenéis 1500 juegos. Imaginaos. Y de esos 1500 juegos que ya los tenéis que seleccionar 1000. Tendríais un problema. Ya os lo digo yo. Como lo está teniendo colgadito. Está intentando seleccionar juegos que tiene, quitarse 100, 150 juegos y no es capaz. ¿Y el Zelda no le va? ¿Zelda? ¿Quién, a mí o a Eva? Eva se quiere poner, lo que lo ve un juego, pero le pasa como a todos nos puede llegar a pasar, que le da pereza un poco porque es un juego tan vasto, tan enorme, tan largo, que meterse ahora uno tan largo y jugarlo con vosotros está un poco tal. Ahora le gustaría meterse en juegos un poquito más cortitos, de 8, 10, 12 horitas. Mira el Paranormal Side, que son 7, 8 horitas, lleva ya 12, 14 horas con vosotros o más. O más horas. Dice Gabes, si la pregunta la hacemos al revés, de lo que tienes original, ¿qué te quitarías de encima? Solo puedes quedarte máximo 5 juegos por sistema. Y así sí verías que te gusta realmente. Ya, pero entonces no serías coleccionista, sería que algo que tienes que tener muy, muy poquito. Estamos hablando de coleccionismo. Está claro que al final la vida da vueltas, cambiamos, podemos cansarnos de este hobby. Al final nada es para siempre, venderemos, regalaremos o no sé lo que haremos. Estamos suponiendo, siempre son suposiciones. Pero si nos ponemos a analizar lo que eran antes colecciones y juegos a lo que es ahora, ha cambiado todo mucho. Los cánones de calidad han subido muchísimo, yo lo puedo decir por experiencia, desde que empecé yo a coleccionar o que yo jugaba en MSX hasta lo que es ahora, a veces recordamos con nostalgia tiempos pasados. ¿Qué es eso? Nostalgia. Luego no nos podemos a jugar ahora y vamos un poquito. Vamos muy poquito. Porque es nostalgia. Así te genera mucha ternura, te genera mucho cariño, los puedes tener físicos, pero luego realmente jugar se hace difícil.
Dice, Nezahualcóyotl especial de Shums también lo acabaréis haciendo. Claro que lo acabaré haciendo. De hecho, lo tengo en mi cabeza. Lo que pasa es que ese especial de Shums, no sé si lo quiero hacer como plataforma o como generación. Porque para mí la generación de Shums es brutal. Meto en el saco a PlayStation 4 y Switch. Porque hay juegos que están en PlayStation 4, sobre todo de primera jornada, que no están en Switch, y juegos de Switch que no están en PlayStation 4. A nivel de rendimiento, está claro que en Play sí que rinde mejor. La Switch no es que no rinda bien porque no sea capaz, es que no hay buenos ports en muchos juegos. Pero sí que lo voy a hacer, posiblemente no tarde mucho en hacerlo, porque me gustaría hacerlo con vosotros. Igual lo haría a nivel general y lo haría en varios especiales, porque pensar que posiblemente ahora mismo estamos rondando casi como al nivel de Metroidvanias, tranquilamente. Más de 130, 140 juegos andaremos. Si sumamos las dos plataformas, estaremos entre los 130 y 150 juegos de navecitas. Muchísimo, eso es una brutalidad. Eso ni en mis mejores tiempos hubiera llegado a pensar que esto pudiera salir en... Y menos pensar que en PlayStation 3, la generación hace 2 generaciones, estamos ya en PlayStation 5, salieron 2 juegos de naves aquí. Uno, con Peggy. En Japón salieron varios más, pero en PlayStation 3 salió uno, el HD, el que salió, ahora no me sale el nombre, solo hay uno. Salieron 4 o 5 más en Japón. En 360 sí que salieron más, 10-15 juegos, 20 o 30 en Japón, pero eso y después PlayStation 4 empezaron las tiendas limitadas a sacar juegos de naves, vieron que funcionaron y lo que ha supuesto a nivel la eclosión, a nivel licencias de juegos de naves, navecitas, Shums, sus demás, snaps, como lo queremos llamar, es brutal. Es un lujazo, la verdad. Dice, ¿cuál es? ¿Tenéis la edición de Cotton que viene el de Android? Sí. Tengo, para que tú veas cómo soy de loco de las naves. Compré la edición de Cotton de PlayStation 4 con el Android y luego la de Switch de Strictly con el Android. Porque esa de Switch la quería Eva, pero yo no me quise porque yo tengo mi colección de Shums, eso sí que lo estoy comprando en PlayStation 4, primero por rendimiento. El rendimiento de los juegos de naves en PlayStation es superior. Sobre todo si te gusta jugarlos y disfrutarlos al máximo, ese pequeño lag te frustra bastante. No te acostumbras, pero frustra, te toca la moral. Y Switch también, la verdad es que coleccionar Switch también mola. Dice Jack Pro, Shums, aguántame el cubata. Muchos están tardando los de Racing. Guardad para citar. Pero Bike Rider y Back Rider en Switch. Battle Back Rider y se van a estrenar en consola. Y el Garega también saldrá. Sí, y todos. Que, bueno, ya sabéis, si no lo sabéis, si alguno ha estado, no sé, ha emigrado del desierto durante esta semana, o se ha ido de cubatas y ha pillado un buen colocón y no se ha enterado, que sale Eschatos, sale en Occidente. Ese juego de 360 que se quedó físico en Japón, lo edita Strictly con 2 o 3 jueguecitos más pequeñitos de la serie. En Strictly sale además en pre-order este sábado a las 12 de la noche. Para aquellos que os guste los Shums, lo tenemos este sábado a las 12 de la noche. Sale tanto en Switch como en PlayStation 4. No digo más. Supongo que ya lo sabríais, pero si no lo sabéis, que sepáis que salen estos juegos. Y si sale Eschatos, va a salir todo. O sea, no tengo ninguna duda. Si sale cada mes y medio, se está anunciando un nuevo recopilatorio o un nuevo juego de Shum, donde sea. De hecho, ha anunciado otro PS5 Limited Run Games. Lo que pasa que el de PS5 no voy a ir. Ya aquí me freno. Ya no vamos a coleccionar PS5 ni posiblemente Switch 2. Nos quedaremos en esto y lo siguiente será digital. Dice Solid Trovis, espero también el Gunben en físico con ganas. Bueno, el Gunben ya está anunciado que lo sacarán en físico.
Lo comentaron la gente de los alemanes. Lo que pasa que tienen que sacar, están implementando, y esta gente además saben, los alemanes, todo lo que han sacado en físico, hasta el peor del último que sacaron del Gunlord, que hicieron el pre-order, todo lo primero lo fabrican y lo venden, y al mes lo enviaban. No sé qué harán con el Gunbei. Hola Alex, Lupi, ¿qué pasa? Por fin nos ves, ¿qué pasa Lupi? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Cómo va la casa? ¿Cómo va la casa? Es que está muy liadillo con la casa haciéndola y tal. Un feanón, ¿eh? Feanón. Y tenemos aquí a Santi, a Sansaez. ¿Qué pasa, Santi? ¿Qué tal? Si contamos como plataforma base Switch, PS4 tiene 35 exclusivos, entre comillas. Sí, no sé cuántos andará exclusivos. Y Switch tiene otros tantos exclusivos. En fin, cuando me ponga, me encantará y lo disfrutaremos muchísimo. Dice Saturn y 360 son las consolas con más catálogo de Zooms. ¿Tú crees que es Saturn y 360? ¿No es PC Engine? Yo diría que es PC Engine, ¿no? Jack. Que de los de Saturn y los de 360 tendrá, no sé cuántos tendrá, 30 y pico, 40, no, ya andará. Pero PC Engine creo que estaba cerca de los 180 juegos, 200 juegos de Zoom. Una burrada. Entre PC Engine y el CD, andará por ahí. Mira que yo no domino mucho el catálogo de PC Engine. Bueno, sí que lo conozco, pero muchísima gente que lo ha mostrado. Veía mucho a Luis Bitzera cuando mostraba su catálogo y sobre todo que le encantaban los subs. Como a mí me gustaban, pues yo como me lo comía con patatas siempre. O sea, pero PC Engine tiene un catálogo brutalísimo de subs. Es espectacular. Nos dice Noisa, yo si tuviera que simplificar me centraría en lo que sé que voy a jugar, porque al final compras y te has comprado un juego por un tráiler que has visto en YouTube y todo es bueno porque nunca nadie dice que el juego este es malo. A ver, también tenemos que saber diferenciar, si queremos jugar o queremos coleccionar. El típico dicho de que uno es coleccionista y no gamer, o eres un gamer coleccionista, o que eres coleccionista gamer, o simplemente eres coleccionista. Si te gusta solo jugar, compras para jugar. Además te gusta coleccionar, puede ser que compres también por otras cosas. Porque te llame la atención, porque sea raro, por lo que sea. XXX, cada uno es libre de comprar como yo. Ahora, si es por un tema de jugar, si realmente solamente es para jugar, claro, la base y la idea principal es que no compres nada que no te guste. Porque si no, lo estás cagando. De hecho, creo que todos hemos empezado así, ¿no? Yo creo que todo el mundo cuando empieza a comprar es porque te gusta, ya sea porque te entra por los ojos porque lo quieres jugar, aunque luego te lleves un chasco. Antiguamente en MSX, que venían las carátulas, me acuerdo de los juegos de Spirit, el grafista Spirit que trabajaba mucho para Dynamic y Toposoft y tal, que hacía unas carátulas bestiales. Comprabas los juegos en cinta, llegabas a casa y eso era injugable. Pero bueno, quitando eso, también hay muchísima gente que me colecciona y disfruta con el ítem, porque no deja de ser un producto físico. Pensar que el juego realmente no es el producto, el juego es la ROM, ese producto digital que tenemos, que lo podemos jugar de muchísimas maneras, no hace falta jugarlo en físico, podríamos también comprarlo digital. En fin, es tan filosófico el tema que no nos vamos a meter, porque seguro que somos tantas ideas y tantas mentalidades que cada uno va a pensar de una manera, que al final creo que es intentando respetar que lo quiera coleccionar, de cómo lo quiera coleccionar, teniendo respeto cada uno como lo quiera hacer, como le dé la gana. Eso está guay. Dice, ¿cuál es? Que no se puede todo. Me acabas de hacer comprarme un juego. ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿Este has comprado? El del Elite, el Atlantis. Dice Lupe, yo pienso igual, compañero. No seguiré con PS5 ni Switch 2. Espero que mi cerebro me oiga. Sí, nosotros igual. Nosotros lo tenemos ya claro, clarinete. Empezamos a tenerlo claro.
PS5, mira, que ahora sale Limited Run Games, se lo comenta a las sedes, un Zoom y no voy a por él. O sea, mira que yo no vaya a un Zoom, no voy. Nos hemos paralizado y posiblemente con Switch 2, si compramos algo de Switch 2 será para jugarlo. Poco más. O sea, para jugar sí, pero no para coleccionar. Creo que seguiremos completando, no significa que no coleccionemos, iremos completando las colecciones que tenemos ya anteriores, comprando ciertas cositas que nos falten, perfeccionando la colección. Compraremos las consolas que queramos jugar, o PlayStation 5 para jugar a las VR2, que me encanta la VR, y Switch 2 para los juegos exclusivos que queramos jugar, pero creo que a nivel coleccionista no, es que no podemos, ya por espacio, por muchos motivos. Dice Sansai, por aquí estoy jugando al Project Zomboid y viendo. Qué bien, grande Santi. Grande Santi. Dice que pareja, super casa, en junio nos mete en mano. Ya casi la casa. Lupi. Dice ya Pro, la PS5 son los exclusivos que me llaman. Switch 2 y sí voy a continuar coleccionando. Pasa que sí, coleccionando ya. Bueno, también te has centrado menos. Piensa que nosotros DS, 3DS, Vita, PSP, PlayStation 2, aunque la mayoría las tenemos ya acabaditas, la verdad. DS nos faltan cositas de importación. 3DS la tenemos ya finiquitada, PSP casi que también. PlayStation 2 yo creo me falta una cosita japonesa que quiero coger. Pero bueno, ya las tenemos muy perfiladas. Wii no vamos a comprar nada más. Ni Vita tampoco, creo que las tenemos cerradas, pero el volumen está ahí. O sea, la colección es brutal. O sea, ya por espacio se hace complicado. Y cada vez nos apetece menos meternos en cosas nuevas. O sea, sí, lo que tenemos nos apetece completarlo, eso sí, nos apetece muchísimo, pero meternos en otro berenjenal, no sé. Empieza a ser complicado. Se hace la cuesta arriba pensar en ello. Dice ya Proti, tiene razón, PC Engine tiene muchísimo juego. Sí, tiene mucho. Yo creo que estaba cerca de los 200. Seguro que Luis Beach te lo dice mejor que yo, que él controla el catálogo a nivel brutal. Pero creo que estaba entre los 180 o así, una cosa así. Yo sé que tiene y además juegazos, juegarrales. Noisa nos dice, sí, eso sí que tienes que tener diferenciar, pero me refiero a si fuera una coleccionista que abarcara mucho. Sí, bueno, al final es algo personal el tema del coleccionismo y de jugar. La mejor opción es siempre hacer algo que te guste y que no te obliguen. Hacer cosas por obligación o te vas a frustrar, te va a generar ansiedad. Y lo mejor es disfrutar. En el momento que uno no disfruta coleccionando o no disfruta jugando, hay que mirar a otro sitio. Hay que cambiar de tercio. Cambiar de hábito, cambiar de juego, cambiar de hobby. Si algo no nos frustra, nos genera ansiedad, algo falla. Nos dice Lupe, yo de PS5 solo estoy pillando los exclusivos. Creo que de Switch haré algo parecido. Es que nosotros, Lupi, ni exclusivos. Empezamos a coger alguna cosita y nos vamos a deshacer de ella. De PS5. No me quiero meter. De hecho, si compramos algo de PS5 será su VR2. O sea, para jugar mejor a VR2, pero no para coleccionar, es decir, para poder disfrutar la consola, los juegos, no para meternos a coleccionar. Y ni siquiera tenemos la consola. Y mira que tengo unas ganas terribles de este Final Fantasy XVI. Me ha encantado. A pesar de que hay gente que no le cabe hacer. A mí me ha gustado muchísimo. De hecho, cuando salió el tráiler se me puso la piel de gallina. Esta fantasía medieval que le han dado al nuevo Final Fantasy me parece brutal. La música espectacular. Pero tardaremos en comprar la consola. Dice Lupi, ya veremos. Espero que la cabeza venza al corazón. Sí, no. Nosotros pensamos así. Yo creo que seguiremos así. Además queremos acabar la casa de construir y lo tenemos cuello abajo. O sea, lo tenemos ya bastante meditado. Dice, ¿cuál es? Yo algunas veces pienso, va este mes únicamente intento cerrar una plataforma y se me olvida.
Bueno, a veces, si tienes muchas cositas abiertas, muchos frentes abiertos, se te cruza algo por delante. Bueno, picas. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué voy a decir? También picamos. Dice Solid Retrobilis, controlar a Ifrit va a ser algo único. Brutal. Lo de Ifrit, brutal. No sé cómo serán el resto de invocaciones, pero lo de Ifrit, brutal. O sea, total. El Lupi dice, brutal, sí, coincido totalmente. Y es que es espectacular la música. De hecho, Eva, lo primero que me dijo, hay que conseguir los vinilos. O sea, la banda sonora de Final Fantasy, conseguir los vinilos. Lo primero que me dijo. O sea, escuchas la música ya, el pelo se empieza a erizar. O sea, épico, épico total. Imaginaos eso ya no 4K, sino un pantallote guapo, controlando aquello. Además, creo que le han metido unos toques Souls-like. La gente que lo critica, yo lo veo como aire fresco brutal. Eso de que puedes jugar medio hack and slash con técnicas de Souls-like, dificultad un poquito más ajustada, pero más dura. Y con esa estética, no sé, nos va a sorprender a mucha gente. Yo creo que se van a sacar ahí bien la mandanga. Creo que va a ser un juegazo. Jack Pro dice, de juegos actuales de Xbox PS5, lo único que tengo unas ganas locas es al DLC de Cyberpunk. Lo demás veo los directos muy bonitos y sin más. Sí, yo también pensaba, pero no sé, vi el Harry Potter, me encantó. Ahora vi lo del el Final Fantasy y también me gustó muchísimo, me gustó mucho. He visto también la cinemática del nuevo... ¿cómo era? Este nuevo Soul Like que saca la gente de... bueno, ahora no me sale el nombre. Otro que también me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Además lo vi ayer con vosotros. Ahora se me ha ido la olla, ¿ves? La edad. El Armored Core pinta brutal también. El Armored Core es de los que jugaba yo también mucho, de From Software. De hecho, tengo todos los de PlayStation 2. Otro que también me gustaría tener. Lo que pasa que ya igual lo compraré en PlayStation 4. No hay más 5, ni tengo. Los of the Fallen, sí señor, Nezahualcóyotl. Los of the Fallen. Me pareció brutal la estética. Me pareció brutal. Me estáis empezando a conocer. Ya veo que me estáis. Ya empieza a ser un libro abierto, ¿eh? El Lost of the Fallen. Qué juegazo. No sé. Brutal, brutal. Sí, brutal, brutal. Bueno, ¿qué hora tenemos? No sé ni la hora que es. No sé ni la hora que es. No sé si. Infravalorado. ¿Cuál? ¿El Lord of the Fallen? Yo creo que sí. Yo lo jugué a principio de generación de PlayStation 4 y le cayeron bastante. Le cayeron bastante caña. Y ahora de Lord of the Fallen, la gente está empezando a descubrirlo ahora ya, cuando va a salir. Pero creo que están trabajando muy bien en él y creo que nos va a sorprender a muchos. Sí, sí. A nivel estético, a nivel jugable, está claro que es un Souls-like, es decir, se basa su base jugable. Han mirado muchísimo a Souls, al Dark Souls. De hecho, ves muchísimas cosas ahora del Elden Ring en este propio trailer que mostraron. Ves muchas cositas incluso del Elden Ring. Pero a mí me gusta eso. Me encanta. Sí, sí, el Lupi, le dieron mucha tela, le dieron mucha mandanga. Le dieron bien. Dice, pinta mucho mejor que su primera parte. Claro, hombre, claro, estamos hablando de que el primero lo compré yo a principio de generación de PlayStation 4. Estamos ya en la tercer año de PlayStation 5. ¿Cuántos años hace? ¿8 años? ¿9 años? Creo que en 8 o 9 años este equipo de desarrollo, que además han hecho varios juegos a posteriori, han tenido tiempo para trabajar, para dejarnos un juego en condiciones. Creo que a nivel... Además, sobre todo han trabajado creo que muchísimo el artístico. El artístico creo que han metido una caña terrible. A nivel artístico es brutal. Bueno, Iron Maiden, Fear of the Dark. Fear of the Dark. O sea, es brutal. Precisamente yo era fan de Iron Maiden. Todos mis discos y todos mis CDs son los que de mi hermano. Pero
que él es aún más fan, es heavy todavía. Yo aquí me veis, tenía melenas. Heavy. Ya soy un heavy jubilado y sin pelo, pero yo tenía mis melenillas, de chaval. Como muchos de la época, o sea, teníamos melenas, nos gustaba todo relacionado con la música dura, heavy, Iron Maiden, Metallica, lo típico. Yo qué sé, desde Barón Rojo, los españoles, Extremo Duro, ya está lo más normal que os podáis echar acá de heavy, música heavy. Heavy Tonics. Sí, ¿cuál? Lo mismo que el trailer de Diablo 4, que en el trailer era Billy Ellis, o como se escriba, cuando escuché lo de Fear of the Dark, pelos de punta. Es que es brutal, se sigue escuchando eso, brutalísimo. Es brutal, es brutal. No sé lo que habrán pagado para tener esa banda sonora, pero ojalá eso se vea traducido, que eso está en el juego, y no solamente vemos esa música, esa canción, tenga más cosas de ellos. Incluso podían, no sé, es que eso se perdió. Que metan presupuesto y que paguen a grupos de música, como hacen los japoneses. Los japoneses no dejan en grupos de música que trabajan y las editoras les pagan presupuestos para que hagan música, bandas sonoras para los videojuegos. Aquí se ha perdido. Creo que estaría muy guay que las editoras occidentales, grupos de heavy, ya digo heavy como de cualquier cosa, editen, empiecen a trabajar conjuntamente en las editoras con grupos musicales. Sería precioso. Creo que ganaríamos todos, tanto el sector musical como el de los videojuegos. Dice Jack, el metal se lleva en el corazón y las gónadas. Las greñas puedes ponerte blue. Sí, las greñas ya no. Cuando hacías con el pelo así ya no lo puedes hacer, ¿no? Se te queda el movimiento, pero las greñas no. Las greñas, no veías un carajo cuando se te ponía el pelo así. Pero bueno, yo sigo notando el pelo. O sea, yo como el que pierde el brazo que nota el brazo, yo sigo notando el pelo. Pero bueno, se nos cae todo, ¿eh? Aún el pelo se lo lleva el viento, sí, se lo lleva el viento. En lo que no es que... Bueno, ya vamos a poner lo que decimos ya la programación. Este domingo, como sabéis, haremos el especial, bueno, especial, el recap, el cafetito con Dengamis, como se llama nuestra sección de todos los domingos. Intentaremos aglutinar todas las noticias de la semana, todos los preorders, noticias que han habido, estas cositas que hemos ido diciendo, que a veces las comunicamos por Telegram para que tengáis conocimiento cuanto antes. Las diremos el domingo. Todo lo que indagaremos, todo lo que ha salido por ahí, para que tengamos todos la información y que a todas nos valga. No sé si tendremos alguna cosita para enseñar de algún juego que nos haya llegado. A veces lo hacemos los domingos. Y también miraremos lo que salga la semana que viene, para que tengáis conocimiento de lo que salga Retail. Por si tenéis algún preorden o no, que sepáis lo que sale la semana que viene. Esto es el domingo, como siempre a las 8. Y la semana que viene no sabemos muy bien lo que vamos a hacer. Porque no sé si lo sabéis, ya lo hemos comentado, nos vamos para Cádiz. El jueves bajamos ya para abajo. Lo que sí tenemos pensado, a contrario como pasó que cuando fuimos a Londres, que además allí tener que movernos con el portátil y todo, no queríamos llevarnos el portátil. Pero sí que nos vamos a llevar el portátil y posiblemente vayamos a hacer algún directo con vosotros en el camino. Así que no significa que aunque estemos de vacaciones no hagamos alguna cosita. Y puede estar bien también, no sé, igual emitimos desde el hotel, desde una piscina. Y bueno, Jack, bajamos a Cádiz, no sé si te acuerdas. Sí, venimos a Cádiz. De hecho, también Kabuki quiere quedar con nosotros. Vamos a ver a Alfonso. Pero bueno, quedaremos con todos vosotros. Ultra Time quiere también que quedemos. ¿Quién más que? Bueno, es que hay mucha gente en Cádiz, hay muchos allí. Así que podemos hacer una buena quedada allí. Sí, bajaremos el jueves.
Llegamos el sábado porque haremos un poquillo de ruta. Tenemos pensado hacer bajar a varios sitios. Pasaremos por Valencia. Igual vamos allí a Canadian. A ver qué hacemos. Si que hacemos una compra, pues mira, hacemos un directo luego por la noche. Ya lo que hemos hecho. Y estaremos allí, estaremos en vacaciones 7-8 días, 9 días. No sé si los que estamos, 7-8 días. Y en Cádiz estaremos desde el sábado, domingo, hasta el no sé qué día era, hasta el otro domingo. O sea, otros 7 días. De sábado a domingo. Total 9-10 días. Pensar que nosotros hemos estado 3 años sin vacaciones. Nuestra primera salida fue a Londres hace 2 semanas. Para el cumpleaños de Eva. Queríamos hacer lo del Harry Potter, volver a Londres, que nos había gustado mucho. Y nuestras verdaderas vacaciones después de 3 años van a ser estas, las que vamos a hacer ahora. O sea que ya nos tocaba también. Y como nos gusta mucho hacer ruta también, queríamos también bajar abajo a ver a Afonso. Pues ni que pintado. Nos viene genial eso de hacer ruta, buscar sitios para comer bien, comer chulo, beber buen vino de la zona. Cositas que siempre nos ha gustado hacer. Dice, pues una mañana me la dedicáis y os hago de guía. ¿Por qué no? Dice, vale, de pedazo de viaje de punta a punta, sí. Pero bueno, España es muy pequeñito, ¿eh? Son 1000... Te vas a Galicia, son 1400 kilómetros. ¿Cuánto ahora? A Galicia, 1500. Y a Cádiz también, otros 1300, 1400, no sé cuántos estarán ahora mismo. No hay tantos kilómetros. Imaginaos Estados Unidos, los americanos, si se hacen de punta a punta. Están días y días en coche. Sí, lo hablamos por Telegram, Jack. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que hoy ya podemos hacer una raid. Creo que compi de Ozoe, que antes está por aquí, creo que estará en directo. Que es un chaval majísimo también. Y creo que está con Isorgón y con algo. Hay unos cuantos compis que están por ahí. Y creo que podemos hacerle una raid a ellos. ¿Qué os parece? Además que gente muy majísima, estupenda. Son estupendos además. Vamos a ver si están... A ver si me sale Zoe. Aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? ¿Vamos para allá? Nesimas dice, yo me voy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por pasarte, Nesima. Y a todos aquellos que no hayáis visto todo el bot, ya sabéis que si os queréis, ahora estará subido el bot y luego estará subido en YouTube. Y os empezamos para el domingo. Un besito a todos. Y Eva os manda un besito, que estaba por aquí. Nos vemos. Vamos para allá. Dale un recuerdo a señor Ozoe. Muy majo. Y está ahora mismo ahí con Isorgón, el grande Isorgón. Tony Spin y Juan Lucar. Creo que es un debate interesante, así que no lo perdáis.